La calma tensa que se vive en Moncloa estos días contrasta con la agitación interna que comienza a reflejarse en esos pasillos. Los ecos de incomodidad y los silencios prolongados son ahora mucho más palpables que las bromas o las sonrisas de la bancada azul del gobierno. El ambiente ha cambiado después de esa publicación de los mensajes entre Sánchez y Ábalos en el periódico El Mundo, WhatsApps que reflejan cómo es el presidente del gobierno. Filtraciones que plasman a un líder del Ejecutivo frustrado, iracundo hacia sus propios compañeros, llamando paja a la ministra de Defensa, petardos a sus varones o maltratador al que fuera su vicepresidente. El líder del Ejecutivo se ve acorralado, ya no solo por estos mensajes, sino también por la sombra de desconfianza que parece cernirse sobre su círculo más cercano, sobre Santos Cerdán. La UCO va a entregar previsiblemente mañana un informe al Tribunal Supremo en el que señala directamente al considerado fontanero del PSOE. Según la investigación, Cerdán estaría vinculado a pagos sospechosos realizados por empresarios a cambio de favores en adjudicaciones públicas. 2 coches de lujo, un Audi y un Volvo, habrían sido costeados por la trama, lo que sitúa a Cerdán en el centro de toda esa tormenta. Esto es lo que publica hoy Artículo 14, que viene a completar lo declarado en su momento por Víctor de Aldama. Recuerden esa declaración en la que desveló pagos y contactos directos con el secretario de organización. Dijo haberle entregado un sobre de 15.000 euros en una cafetería enfrente de Ferraz como pago de una comisión por una adjudicación de un contrato. Sin embargo, Cerdán negó cualquier implicación y descalifica las acusaciones como infundadas. El escándalo se alimenta aún más con las acusaciones de que Koldo García habría grabado, según OK Diario, conversaciones con Cerdán sobre contratos amañados y comisiones ilegales. Esas grabaciones, que habrían sido incautadas en febrero, arrojan más dudas sobre las prácticas que pudieron haber existido en el entorno más cercano del presidente. De confirmarse esto, sería un golpe devastador para un gobierno que ya ha tenido que enfrentarse a la sombra de otros escándalos, no solo en el gobierno, sino también dentro de la propia familia, con cosas que tienen que ver con lo público. El caso de Santos Cerdán no es solo una cuestión de reputación para el PSOE, sino también toca el corazón mismo de la estrategia política de Sánchez. Al tratarse de uno de los hombres más cercanos al presidente, la implicación de Cerdán en un entramado corrupto podría resultar en la caída de piezas clave del gobierno. Santos Cerdán, recuerden, es el actual secretario de organización del Partido Socialista, el hombre fuerte de la formación, la mano ejecutora del presidente. Es hoy lo que en su día fue José Luis Ábalos. Y ahí está el problema, porque si la UCO confirma lo que se sospecha y si el Tribunal Supremo da ese paso que muchos ya dan por descontado, podríamos estar asistiendo a una reedición corregida y ampliada del caso Ábalos. Y entonces quedaría el siguiente dato curioso. De aquella mítica banda del Peullo, los escuderos que llevaron a Pedro Sánchez de vuelta a la Secretaría General del partido cuando ya lo daban por amortizado, ya no quedaría ni uno sin verse señalado, investigado o directamente imputado, como se le decía antes. El vehículo continúa con el motor gripado y Pedro Sánchez, en el asiento del conductor, quizás comienza a darse cuenta de que no basta con cambiar de copiloto cuando el vehículo ya huele a chamusquina. Muy buenos días, comenzamos este jueves día 15 de mayo festivo en la ciudad de Madrid por ser San Isidro, el santoral que celebramos en ese día. Verán en las calles todos los madrileños a los chulapos, también disfrutarán algunos de las listas y las tontas, me refiero a las rosquillas, y tenemos muchos asuntos encima de la mesa, a pesar de ser un día festivo que se nota también en la agenda política de la jornada. Muchísimos asuntos, como digo, encima de la mesa, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas en la que nos ha acompañado Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, el día de San Isidro, un santo universal con unas historias maravillosas, con 3 grandísimos milagros, un tipo al que difamaron e incluso denunciaron porque era un vago y porque no trabajaba, y luego las cosas, bueno, leeros la historia porque es súper bonita, muy interesante. San Isidro Labrador, bueno. Primera cuestión. La segunda, como has agotado ya todo el tema político tú con tu editorial... No, todavía no. Si te parece, hablamos del Real Madrid y del Barça. No, todavía no. Todavía no. Bueno, y luego tenemos la expectativa de que José Ramón nos explique por qué no funcionan los trenes. A mí me parece que ya hemos hecho el programa. Muchas gracias, Alba, por la invitación.
Y dicho eso, a ver, ya me extrañaba a mí. pensaba esta noche, me he despertado muy temprano. ¿Cómo echamos a Sánchez? Joder, es un sueño o una pesadilla que tenemos casi todos los españoles. ¿Cómo echamos a este tío? ¿Cómo lo echamos? Ya lo tengo. Redoble de tambores. Cuéntanoslo. A ver, dos precedentes, a ver si os da una idea. Dos precedentes. El primero, la amnistía a los golpistas y a los traidores. Un precedente. Se ha aceptado por todos los españoles, no pasó nada, y hemos amnistiado unos golpistas, unos traidores, unos malversadores, unos prevaricadores. Amnistía, sin problema. Un precedente. Dos, segundo precedente para la solución que os voy a dar. El indulto a los del PER. 700 kilos se llevaron. Malversaron. Se lo dieron a sus amigos. Lo robaron a las arcas públicas. Indultados. Cojonudo. Bien. Pues yo creo que la gran oportunidad que tiene Feijóo es mantener la línea del PSOE y es decirles a Aldama y a Ábalos y a Koldo y a Cerdán que él los indultará. Pero con una condición, que echen a Sánchez. ¿Ya está? No es tan difícil. No. A ver, tú envías un emisario a ver a un propio de Feijóo, Tellado, cualquiera, ¿no? Cualquiera, sí. Y le dice, oye, ¿cómo verías que sacamos todo esto? Pues lo tienen todo, claro, hasta lo que se esté construyendo Sánchez en Dominicana. Dice, oye, si lo sacamos y echamos a Sánchez, ¿tendríamos el mismo futuro que Chávez y Griñán? ¿Cómo lo ves? Y Feijóo así por detrás, el otro hace, venga, vale, hecho. Ya está. Adiós, Sánchez. ¿Cómo lo veis? ¿Decid algo? Vamos, yo no tendría ningún inconveniente en que Alberto Núñez Feijóo... Es seguir la línea... de publicarlo. Claro, amnistía, indulto. Además, indultas a gente del PSOE. No indultas a los tuyos. No, faltaría más. Indultas a los del PSOE. ¿Tú, Álvaro, cómo lo ves? Antes de preguntarles al resto de invitados, saludo también a Josep María Francas. Muy buenos días, su comentario. Luego saludo al resto de la mesa. Por seguir el orden de estos días, que hoy es festivo, pero por mantener la estructura. A ver, a mí me ha pasado parecido, pero la pregunta era distinta. Pero también esta noche dándole vueltas a una cosa, y que además ayer la información que salió es que no sé si hoy o mañana aparecerá un informe de la UCO tumbativo que va a hacer explotar las estructuras de este país. Pero recordemos que la UCO muestra hechos, no juzga. No, pero me ha hecho gracia la palabra UCO. ¿Y quién dice lo de tumbativo? Lo ha puesto Francas. Soy yo. ¿Y cómo sabes que va a salir eso? Porque hay dos informaciones que hoy lo desvelan. Está en todos lados. Bueno, tres. ¿Y qué dicen? ¿Que el Ayer martes lo publicó. saldrá un... Mañana. No, que próximamente, creo que mañana va a salir un informe bestial Exacto. donde ya sale De la todo. UCO. donde ya vinculan a Santos Cerdán, en principio, con el tema de los vehículos y demás. Bueno, Roberto Marín, muy buenos días. José Ramón Riera, muy buenos días. No, te Continúa ha Francas pasado. con su Perdona, comentario. no, te ha pasado el turno. No me ha pasado, no. No se lo he Entonces, la UCO, entonces yo pensando esta mañana, mientras Sí. Julio pensaba en Sánchez y yo en la UCO, me he acordado de que había una cosa que se llama UDEF. ¿Os acordáis, no? Sí, de derechos fiscales. Y entonces, ¿qué coño es la UDEF? ¿Qué coño es la UDEF? Entonces he empezado a rascar y resulta que en la UCO es lo que tiene la comisaría, la jefatura de la Guardia Civil para los temas de investigación Policía judicial de la Guardia Civil. Claro. Y la UDEF es la Policía Judicial de la Policía. Y dices, ¿y por qué la UDEF no sale, que salía mucho, y la UCO sale y no salía casi nada? Y entonces le he preguntado a ChatGPT, del cual me estoy fiando bastante últimamente, y me ha dado unos datos que ya sabía, pero que quería corroborar. Entonces me dice, uno, la UDEF ha sufrido la reducción de personal de un 50% de sus efectivos en los últimos años. Dato interesante para ver por qué no sale la UDEF. Pero además, en 2022, Fernando Alonso fue nombrado jefe de la UDEF, a pesar de no contar con experiencia previa en investigaciones de delincuencia económica. Segundo puntito interesante. Y después ha habido cambios en procesos de selección, han perdido casos relevantes y sobre todo ha habido un escándalo muy bestia, que es en el 2025 un jefe de la UDEF ha sido pillado con el tema de la droga, ¿vale? O sea, se explica un poco por qué la UDEF no está actuando nada, porque le han cortado las alas, por no decir otra parte, de su precioso cuerpo, porque antes actuaba muy bien. Y uno entonces dice, ¿y por qué actúa la UCO tanto y tan bien? Y entonces uno dice, vamos a ver, Diego Pérez de los Cobos,
¿os acordáis? Sí. Era de las personas más admiradas por la UDEF. ¿Le has dado por el saco? Espérate. La UCO. La UCO. Segundo, Barbate. 2 guardias civiles asesinados. El presidente de gobierno no se dignó ni siquiera ir al funeral. Cuando fue Marlaska, problemas. ¿Le estás tocando las narices de la Guardia Civil? La UCO. Tercero, y me dejo bastantes, pero esta semana, después de no sé exactamente qué pasó, si fue el apagón o no, de los famosos chats, lo único que se le ocurre al gobierno es decir que es la UCO. ¿Le estás tocando las narices de la UCO? Ya van 3, si no van 4. Esa es la diferencia entre la UCO y la UDEF. Sánchez, la UCO te va a mandar a casa. Enseguida les mostraremos precisamente ese informe de la UCO. Les preguntaré también a los tertulianos qué les parece la opción lanzada aquí por Julio Ariza en su primera intervención. Pero antes, otro asunto. Nos fijamos en Israel, porque las palabras que soltó ayer el presidente del Gobierno en la sesión de control al Ejecutivo no han caído de todo bien en el Gobierno israelí y ha llamado a consultas a la embajadora española. Esta afirmación del presidente del Gobierno Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. no ha gustado nada a Israel. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ha citado hoy en su sede a la embajadora española en Tel Aviv, Ana Salomón, para recibir una reprimenda formal por las duras declaraciones de Pedro Sánchez. Por su parte, el Gobierno ha declinado ofrecer detalles sobre esta reunión. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se produjeron ayer durante la sesión en el Congreso de los Diputados, cuando el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, acusó al Gobierno de hacer negocios con Israel. Comerciar con un Estado genocida como Israel. Sánchez responde y usa las mismas palabras con las que sus socios independentistas se refieren a la nación de Oriente Medio. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. Hace justo un año, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ya ordenó llamar a consultas a la embajadora española en Tel Aviv y también a la embajadora israelí en España, Rodika Radian Gordon, tras el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno. Este nuevo choque diplomático se suma a la cancelación del contrato de 15 millones de balas fabricadas por una empresa israelí para la Guardia Civil. Recordemos que en un primer momento, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, autorizó la compra, pero tras las amenazas de ruptura del gobierno de coalición, Sánchez dio marcha atrás y decidió rescindir el contrato de manera unilateral, una decisión que supondrá la indemnización de 6,6 millones de euros, el coste total de la compra. Este es el único contrato que el Ejecutivo ha anulado. Existen otros 9 contratos de armamentos de Israel pendientes de ser formalizados. Bueno, desde luego no es la primera vez que Sánchez cabrea a Israel. El historial diplomático de nuestro país se va alargando en lo que a malas situaciones o malos momentos se refiere, pero desde luego tampoco sabemos si finalmente ese contrato de balas con Israel se ha cancelado, como nos vendía el propio Pedro Sánchez, porque en el día de ayer precisamente veíamos como quedaban 24 horas para que terminase ese cierre de formalización y por lo visto desde el Ministerio de Interior nadie había dado un paso atrás. Roberto. Bueno, pues las relaciones diplomáticas de Pedro Sánchez ya sabéis las que son. A nivel interno en este país sabéis cómo estamos, habla de sus ministros de esa manera, pues imagínate de la gente de fuera. Yo creo que ayer fue una salida de tono, una más. Sinceramente tampoco sé si fue algo premeditado, ya que efectivamente tiene una situación muy complicada ayer en el Congreso de los Diputados y a lo mejor esta salida de tono, llamando genocida al Estado de Israel, pues a lo mejor es verdad que estaba preparado para otra cortina de humo y tapar esta situación. Él lo que no calibra, yo creo, con sus declaraciones es en la situación en la que deja España, que es un bochorno tras otro, y efectivamente en esta situación pues lo mismo. Ahora la embajadora, llamada a capítulos, tendrá que dar explicaciones y de nuevo unas relaciones que pues se tambalean con un país, yo creo, importante, un estado importante como puede ser el de Israel, ¿no? Que tiene que contar con el respeto absolutamente de todo el mundo, menos el presidente del gobierno, que ya ha demostrado no mostrar respeto ni a sus propios ministros, ni a su propia estructura, y por supuesto a los españoles. O sea, que es una salida de tono más. Francas. Me parece que tiene que enfadar más a Israel, porque hemos de conseguir que desbloquee los teléfonos, ¿no? Entonces, yo cuanto más cabre Israel, más contento estaré. Pero me extraña que Israel tenga tanta paciencia. No lo acabo de entender, porque los israelitas, acordaos que para ellos forma parte de su moral el ojo por ojo, diente por diente. No es como en el caso de los católicos, que tenemos un problema con eso, porque en teoría no es bueno, no es usable. Pero ellos lo tienen como uno de los casi de los 11º mandamiento. Ojo por ojo,
Ojo por ojo, diente por diente. Diente por diente, sí. Claro, me he dudado lo de diente y ¿por qué diente? Por el 11º has dudado. No, por el 11º no. Bueno, el 11º es que no lo sé decir. El 11º. No lo he sabido decir nunca. El 11º. Esa metedura de pata que hizo alguien del es gobierno cosa de hace Manresa. poco, sí, Son eso cosas de no lo he Manresa. conseguido nunca. O sea, la única manera es ir al número 11 y quedarme Os tal. desviáis del tema. Sí, pues eso. Creo que se ha enfadado Estamos poco dispersos. y que ojalá le enfaden más para que suelte información. De todos modos, de los países que menos interesa enfadar es Israel en la vida, y España tenía una cosa muy peculiar. En la época de la oprobiosa y justo al principio de la democracia teníamos una ventaja, que éramos amigos, muy amigos de Israel y muy amigos de los enemigos de Israel, que eran los países árabes. Tanto es así que incluso se llegó a hacer una cumbre en Madrid para que se pusieran de acuerdo los dos. O sea que teníamos una posición privilegiada en todo lo que era el gran problema de Oriente Medio. Ahora mismo lo que tenemos es que hacemos el ridículo por el turbante palestino, que supongo que es con el que duerme de pijama el señor Pedro Sánchez. Y que al margen de eso también es cierto que dejamos de lado esa imagen de socio fiable que teníamos, No, por porque supuesto. formalizas un contrato, dices que lo cancelas y quedas marcha atrás, y 24 horas de que termine el plazo todavía no se ha cancelado, Riera. Yo creo que el presidente del gobierno está muy nervioso. O sea, sí, evidentemente, la situación que tiene en estos momentos con su hermano, que ya se ha pasado de investigación a que se le juzgue. Es decir, con Begoña pendiente de ver cómo el juez Peinado termina la investigación, con don Alvarone, que no lo tiene nada fácil, con los WhatsApps de Ábalos, que ya se sabe que han sido de él. Es decir, el que los ha filtrado diciéndole que aquí estoy yo y prepárate para que se te viene... Aviso navegantes. Es decir, vamos a ver, y con lo que está... que lo que está descubriendo no implica ningún tema legal, pero implica un tema moral y ético, el cual, bueno, tú pues has dejado por ahí pruebas de que insultas a tus ministros, a un vicepresidente del gobierno que le abrazaste tú, es decir, 24, 48 horas después de haber perdido las elecciones para conseguir crear un gobierno de coalición. Es decir, que ese también, si le pasa como a los israelitas, no perdona. Sí, ese es otro no uco. perdona, o sea que Es otro uco. algún Hay día, 3 ucos ahora mismo. Sí, ya un día de esto se la va a pagar. Claro, la situación es de tanta tensión que a veces... Bueno, pues no es que a veces metes la pata a todas horas y en todo el momento. Claro, llega el tonto de Rufián, o el Rufián tonto, vamos, que me da exactamente lo mismo bailar con tú que bailar con él. Con lo cual le chincha y va y cae en la trampa. Toma. Es decir, le acusa de negociar, es decir, con genocidas, y él entra al trapo como un torero, como un Miura, venga. Es decir, el Rufián, que el Rufián saque sus casillas. O sea, un personaje como Pedro Sánchez demuestra que ha perdido todo el control sobre sí mismo, y que quien se sienta a su lado, que es más tonta que pintar un 8 tumbado, pues resulta que es que no le dice calma, Presi, o sea, no tiene nadie en estos momentos del cual ni él se fíe ni nadie se fía de él. Ya, tira tú solito y allá tú solo, si te vas cubriendo de la soga. Es decir, tener un enemigo como el que tiene en estos momentos al frente del gobierno israelita, yo no lo quisiera tener ni por casualidad. Julio, ¿te vas a meter en la cuestión de los mensajes? Telegram. Telegram, perfecto. Encuesta. ¿Ofrecerías a Ábalos y Cerdán el indulto si presentan pruebas de la corrupción de Sánchez y su mujer? Esta es la encuesta que he puesto en Telegram. Así que, Opciones. si queréis... sin duda sí, en ningún caso los indultaría. Estás hablando de indulto, además, os lo digo porque la gente puede confundir con amnistía. Indulto es una cosa que los gobiernos han dado toda la vida a patadas. Se han dado patadas. Y de hecho, hasta hace poco se habían dado muchísimos. Hubo un problema en el entorno de Rajoy porque el PSOE se puso chulo diciendo que eso no se podía hacer, y entonces Rajoy frenó, y frenó mucho. No sé este gobierno, porque como lo hace todo a escondidas, no sé, pero un indulto no tiene nada que ver con La pregunta amnistía. es sencilla. No ¿Tú tiene nada que ver estarías con dispuesto, amnistía, tendría que ser Feijóo, claro, Bueno, a indultar o la Fiscalía, a Cerdán y a Ábalos si ahora mismo aportaran la información suficiente y probaran que Sánchez y su mujer son corruptos, y por tanto Sánchez caería y dejaría de ser presidente del gobierno?
¿Sí o no? Vayan respondiendo Entonces, a esta encuesta en el canal de Telegram de Hay, Julio. hay Julia 161 votos ya. Ah, todavía no me digas nada, que te veo venir. Vale. Después de una breve pausa de publicidad me lo cuentas, porque les contaremos primero qué es lo que sale hoy de esa nueva parte de Mensajes del Mundo. Por información debemos mostrárselo. Sí que es cierto que hoy no tienen tanto peso, por así decirlo, como en días anteriores, más allá de la chicha del morbo, por si me permiten la expresión política, pero sí que es interesante ver cómo todo se va dirigiendo en estos últimos minutos, en estas últimas horas, hacia Santos Cerdán. Se lo contamos a la vuelta. Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médicos estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. Con este izado de bandera, este acto institucional presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comenzaban los diferentes actos y eventos institucionales en la jornada de hoy en Madrid por San Isidro, que ya saben que es patrón del ayuntamiento. Cielo azul, ya lo ven, a primera hora de esa misma mañana, que contrasta con el que estamos viendo a esta hora en la capital y que desde luego va a complicar la jornada para muchos de los que hoy tenían pensado acercarse a la pradera de San Isidro, ya que desde en estas últimas horas vivimos un tiempo bastante inestable, con tormentas y lluvias aisladas que además van a dar paso a un fin de semana con el cielo despejado, sin agua. Hoy, sin embargo, toca sacar el paraguas los que quieran ir a la pradera de San Isidro, o por lo menos disfrutar en sus hogares de las rosquillas de San Isidro. Está previsto que se consuman más de 6 millones de rosquillas en este día, con las listas, de nuevo, como la variedad preferente para más de la mitad de la población de Madrid. Aquí pensábamos que íbamos a tener rosquillas, no hay rosquillas, no hay claveles, no tenemos nada. Vamos a solucionarlo de cara al próximo año y así lo celebramos también. ¿Esas son las listas o las tontas? Las listas. ¿Las listas? Las que tienen algo, las listas. ¿Ah, Las sí? tontas son las que no tienen Nada. nada. Las que no tienen nada son tontas. Exacto. Pobrecillas. No tengas nada y serás feliz. Tonto. Y tonto pero Los feliz. mensajes, vamos ya con la portada de hoy del diario El Mundo, los mensajes de la cúpula del Gobierno. Titulaba así este periódico esta misma mañana acerca del rescate de Europa, después de lo publicado estos días entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Hoy es la parte correspondiente al que fuera ministro de Transportes, pero con la vicepresidente económica en ese momento, con Nadia Calviño. Van a ver en sus pantallas ese intercambio de mensajes donde José Luis Ábalos pues precisamente intenta meter un poco de prisa a Nadia Calviño, la que le responde precisamente esto: hable con María Jesús, se entiende María Jesús Montero, es consciente de que habrá que correr la próxima semana. También se publica, por otro lado, los mensajes sobre el Partido Popular, sobre la operación política puesta en marcha contra Génova 13 y el Génova de aquel momento de Pablo Casado, donde el propio Pedro Sánchez va dando órdenes de cómo se tiene que incidir con esa noticia, con otra de las noticias que también publicaba El Mundo. José Luis Ábalos, porque en estas últimas horas, desde el Gobierno en un primer momento se dijo que había sido, pues se acusaba directamente a la UCO de haber filtrado todos estos
los mensajes, aunque otros muchos consideran que quien los habría filtrado es el propio José Luis Ábalos. De hecho, es una teoría que no se descartaba, que no estaba encima de la mesa. Ayer La Sexta pudo hablar en exclusiva con el que fuera número 2 de Pedro Sánchez y bueno, él niega haber filtrado esos mensajes, pero dice que le preguntaron, evidentemente, dice que él no se opuso porque daba igual que se hubiese opuesto porque lo iban a publicar de todas formas. Dice esto: soy el mono de feria, la pelota a la que todos pegan. He aguantado muchas mentiras sobre el parador de Teruel, ahora de Sigüenza, sobre el catálogo, y me han pillado con el carrito del helado. ¿Qué tienen? Como no encuentran nada, tienen que seguir escarbando. Pues bien, los que siguen escarbando son los periodistas de Objective, que siguen publicando precisamente acerca de los detalles de esa noche en el parador de Sigüenza, y han podido hablar con más trabajadores del propio parador, del parador de Sigüenza, que dicen o acusan a José Luis Ábalos de no haberse registrado esa noche para que así no quedase pista de que precisamente pues durmió allí y con quién. Pues habrá que preguntarle a Óscar López. Me enteré de eso y el chico me ha dicho que sí, que hay un correo interno. ¿Qué dice exactamente? ¿En plan de que no se registra Ábalos o cómo? Algo, pues me dijo que sí, también un correo interno, porque claro, esto es de... Y me lo dijo el chico este, y dice, sí, hay un correo. Y dice, si mandaron un correo interno como que iba a venir un cliente mío, pero que no se, como que no se daba de alta, ¿sabes lo que digo? Algo así. ¿En el correo sale que es Ábalos? Sí, pone su nombre. Pero eso es ilegal, ¿no? O sea, todo el mundo se tiene que registrar, por mucho que seas. Sí, claro que es ilegal, pero ya sabes, esta gente como actúa, a lo mejor se registró ella. Ahora el nombre de los escoltas. Y luego está todo el tema de Santos Cerdán, porque esta misma mañana, bueno, en el día de ayer lo publicaba Voz Populi, decía que la UCO estaba a punto de entregar un informe al Tribunal Supremo acreditando ciertos delitos que comprometían al propio secretario de organización del Partido Socialista. Hoy es OK Diario quien publica información sobre cómo Koldo García habría grabado a Santos Cerdán hablando de amañar contratos públicos y percibir de esta forma comisiones, que es algo que más o menos ya nos había adelantado Víctor de Aldama hace unos meses. ¿Por qué lo hizo Koldo García? Pues según cuenta esta información, como una medida defensiva cuando ya sabía que le estaban investigando en ese momento por la trama de las comisiones de las mascarillas. El asesor de José Luis Ábalos habría realizado varias grabaciones sistemáticas a Cerdán sobre las mordidas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos. Algunas de esas comisiones no solo estaríamos hablando de dinero en efectivo, sino también de coches, que es precisamente lo que publica Artículo 14. Un Audi, si no me equivoco, y también un Volvo, uno para el propio Santos Cerdán y otro para su mujer. Todo ello sería el pago por Santos Cerdán facilitar esas adjudicaciones de contratos públicos, que sería lo que pondría en el foco la UCO en este informe que tiene previsto entregar al juez del Supremo. El PSOE se enfrenta a una nueva sacudida judicial. La UCO está a punto de entregar al Tribunal Supremo un informe que podría comprometer gravemente a Santos Cerdán, actual secretario de organización del partido y mano derecha de Pedro Sánchez. El informe de la Guardia Civil recoge que Cerdán habría intervenido en operaciones ilegales a través de constructoras y a cambio habría recibido grandes cantidades de dinero en efectivo. Tras analizar los mensajes en poder de Koldo García, la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán tenía contacto directo con Víctor de Aldama, uno de los empresarios señalados que asegura haber entregado al número 3 de Sánchez un sobre con 15.000 euros en efectivo. Otra empresaria implicada, Carmen Pano, afirmó haber llevado 90.000 euros a Ferraz en las mismas fechas. Las alarmas se han disparado en Ferraz. Según fuentes internas, la preocupación es máxima. Desde hace semanas, Santos Cerdán está desaparecido de la escena pública y guarda silencio. Si se confirman los indicios en su contra, el Congreso podría recibir una solicitud de suplicatorio para su imputación formal. Pero Cerdán no es un dirigente cualquiera. Fue clave en el regreso de Sánchez al liderazgo del PSOE en 2017 y ha sido pieza clave en importantes reuniones internacionales como en las negociaciones sobre la amnistía con Carles Puigdemont. Su posible implicación llega además en un momento crítico para el partido, marcado por la polémica con José Luis Ábalos o los casos que rodean a la mujer o al hermano del presidente. ¿Será Santos Cerdán el nuevo imputado del entorno de Sánchez?
Pues lo veremos, dependerá del juez, pero de momento las reacciones políticas, porque así le han preguntado por ello esta misma mañana en una entrevista, la que tenemos es la de Félix Bolaños. Al igual que hiciera María Jesús Moreno con su jefe de gabinete, con Carlos Moreno, Bolaños dice que pondría la mano en el fuego por Santos Cerdán. Ha puesto, como decimos todos ahora, y dice María Jesús Montero, casi la mano, ¿no?, en el fuego por él. Me gustaría saber si también defiende la honestidad de Santos Cerdán. Si usted, al margen de lo que se publique o no, Santos Cerdán es una persona para usted honesta, ¿pondría la mano en el fuego por él? Sí, con toda claridad. Mire, se lo digo además con esa claridad. ¿Qué sucede? Fíjese el mero hecho de que estemos hablando de este tema. Hoy se conoce una posible filtración de un informe que puede en los próximos días emitirse, que todo el mundo desconoce, que puede ser lo que hoy se ha filtrado en un medio de comunicación, puede ser cierto al 100% o puede ser falso al 100%. Bueno, pues ya solo esto ya supone poner en entredicho la honorabilidad de una persona. ¡Qué indefensión para la gente! Me parto. Es que me parto. O sea, qué indefensión para la gente. ¡Ay, qué horror! Pero es que veo, en ver a Bolaños tan preocupado por eso, me enternece. Pero son gente tan buena y con tantos principios y tantos escrúpulos, están destrozando todo el día el prestigio de todo el mundo, usando todos los medios, 900 asesores, todo el boletín oficial del Estado, la Guardia Civil, la UDEF, millones y millones y millones y millones y más millones de euros, porque desde que han llegado aquí creo que iban invertidos en casi camino a los 2.000 millones de euros en, bueno, simplemente ayudar a los medios de comunicación tipo Prisa, tipo A3 Media, tipo Telecinco, es decir, regado permanentemente de subvenciones y de publicidad institucional. ¿Para qué? Pues para que cuenten lo que ellos quieren. Pero para que cuenten lo que ellos le quieren, está saliendo para rana, que tengan libertad de... Con algunos le está saliendo rana, porque ya han girado hace tiempo algunos. Bueno, sí, pero son comedidos, pero ya, pero ya no es lo que era. Siguen alimentando. Sí, porque al principio fue horroroso. Es que si nos siguen alimentando, se pasarían al otro bando y entonces la cosa sería mucho peor para ellos. Pero es que no paran de dedicarle los impuestos de los españoles para financiar todas sus campañas de información. Ya está bien. Pero es alucinante ver con la seguridad con la que afirman que pondrían la mano en el fuego por unos o por otros, que lo aseguran de la misma manera que todos aseguraban no conocer a Víctor de Aldama. ¿Os acordáis al principio que Víctor de Aldama era un señor que nadie conocía, era un presidente de un club de fútbol, de Zamora? Te lo imaginas sacando en ese momento una mano de hierro. Claro, y resulta que ahora, meses después, Víctor Aldama tiene el teléfono de todo el gobierno, ¿no? Ha estado en negociaciones con todos los ministros saben de lo que están hablando, él está intermediario en todo. Entonces es alucinante ver como, no, sí, ponemos la mano en el fuego, pero claro, luego se van a desdecir como... Vamos a ver dentro de una semana. Pondrán tu mano. Claro, la mía, porque la suya ¿Tienes Santos Cerdán un Audi? ¿Tienes la mujer de Santos Cerdán un Volvo? Pues vamos a ver, si no lo tiene, pues que salga y que diga, oiga, yo no tengo ni un Audi. No, además, eso es fácil, eso es la declaración de bienes. Cuando son diputados, la declaración de bienes, eso tendrán que tener. ¿Cómo me gustaba aquella campaña? ¿Os acordáis? Cuando tú vas, yo Volvo. ¿Te acuerdas? Es un chiste. Me acuerdo de la canción, pero no de la Era una campaña de publicidad. Cuando tú vas, yo Volvo. Claro, ya. Cuando tú vas, yo Volvo. Pero no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Me acuerdo de la canción. De la de Chenoa de toda la vida, ¿no? ¿Cómo era la canción? Que es muy buena. Como la canción que hoy es San Isidro. Cuando tú vas, yo vengo de allí. Cuando vayas a Madrid, chula pa' mí. Esta es otra. Es otra versión, Esa es otra. Pero, en fin, lo de Santos Cerdán, que os desviáis. No, te quería preguntar, ¿cómo va la encuesta? ¿Cuántos votos tienes? Y se la recordamos a los espectadores. Pero no digo cómo va. No digas los resultados de momento, porque sé que hay muchos espectadores que se están uniendo en estos momentos, están conectando la televisión. Repíteles que has puesto una encuesta en Telegram, que deberíais descargaros la aplicación, que es gratuita, y uniros a Julio Ariza del Toro. Ahora mismo hay 56.000 y pico seguidores en esa cuenta, porque hay varios Julio Ariza. Tenemos muchos copiones, Alba. Bueno. Bien. Y entonces hemos puesto una encuesta que dice, ¿ofrecerías a Ábalos y a Cerdán el indulto
En este caso tienes que ponerte en el pellejo de Feijóo, que teóricamente sería el beneficiado y sería el siguiente presidente del gobierno, ¿no? ¿Ofrecerías el indulto si presentan pruebas de la corrupción de Sánchez y su mujer y por tanto los tumbas a Sánchez y te quitas a Sánchez de en medio? En ese caso, ¿les darías el indulto a Ábalos y a Cerdán? Dos posibles respuestas. Sin duda sí. Y segunda, en ningún caso los indultaría. ¿Tú qué harías? A mí me gustaría, si me lo permites... No, yo no indultaría. Nunca, en ningún caso. En ninguno de los casos, yo también he votado. ¿Tú qué harías, Vamos a ver. Yo no, que la justicia actúe... Es decir, en Estados Unidos está perfectamente tipificado que el fiscal general y los fiscales generales de cada estado tienen la capacidad de indultar, de reducir penas, etcétera, etcétera, e incluso convertir en testigos privilegiados y llevarse a protección de testigos, es decir, a cualquiera que ayude en temas de delitos especiales. Mafia, por ejemplo, grandes crímenes de narcotráfico, etcétera, etcétera. Por favor, perdóneme usted. Es decir, si yo consigo detener al capo di tutti capi de la mafia, o consigo detener al mayor narcotraficante, o consigo detener a aquellos corruptos importantes... Terrorismo. Es decir, no tengo derecho de verdad a esos que me ayudan, es decir, a darles y a tratar un beneficio especial. Por lo tanto, yo desde aquí... ¿Votarías que sí? Sí, no, vamos, no tengo ningún... Pero es que además creo que tendría que implantarse... Creo que incluso... Los catalanes sois pactistas. No, que sí. Pero es que además creo que en España tampoco hace... A ver, el indulto podría ser el proceso final, pero que el proceso inicial lo puede hacer un fiscal también. O sea, el fiscal en España puede negociar unas rebajas de penas. De hecho, Aldama... ¿Os suena que ha negociado con el fiscal algún tipo de rebaja de pena? Claro. Con lo cual esto ya se ha dado. En España, sin llegar a Estados Unidos, que es perfectamente público. Ahí está el purista. Yo estoy aquí, yo soy el único que va a aguantar en la mesa. La presentadora no sabe la opinión. Pues te equivocas, Roberto, por un tema. No, yo creo que no. Y más gente... Nos vas a dejar con Sánchez aquí. No, que vayan todos para adelante cuando tengan que ir y de la manera que tengan que ir. Una cosa, yo lo que dice Riera es verdad, que en cierto modo sí, pero yo hago una salvación o un matiz. O sea, una cosa es que tú conozcas una trama, pero no hayas sido partícipe de ella. Si no has sido partícipe de ella, sí, pero si has sido partícipe de ella, cumple. El contable de la mafia ha sido partícipe en la contabilidad. Pero no va a colaborar, hombre. Si eso no le va a colaborar, yo un buen ciudadano que denuncie la situación porque lo sepa, algún tercero que le haya pillado de rebote y demás, sí. Pero alguien que ha delinquido y ahora a última hora salvarse de la quema por delatar al contrario, por delatar al compañero, creo que la experiencia hacía que hubiera un cierto límite, que era si no tenían delitos de sangre. Pero eso por experiencia. Pero incluso alguno con delito de sangre puede ser que en Estados Unidos se le proteja. En Estados Unidos, sin delito de sangre, cualquiera puede... Vamos a ver si se moja Alba, José. Creo que era el caso ese. Que es gallega, dirá. Yo si me quedo solo, defendiéndolo. Pues no lo sé. Depende. Si te digo la verdad, te mentiría. Depende, tengo conflicto interno ante una disyuntiva de este sentido, pero más que nada por una base moral, porque el perdonar a dos por tener a otro mayor y sobre todo, aparte de todo eso, que siempre nos planteamos el echar a Sánchez. Muy bien el echar a Sánchez, pero ¿y después qué? Que eso es otra también. Yo creo que hace una salvedad. ¿Ves cómo es gallega? No, pero contestó. Pero es que ¿sí o no? No, Julio, pero no lo sé. Julio tiene toda la razón. No es lo mismo que alguien. Oye, que yo no se la quito, no le quito la razón. Pero no es lo mismo. Yo no me he manifestado. Yo no he dicho nada. Bueno, yo solo he puesto la encuesta. Has querido, lo has soñado esta mañana además. He soñado, pero. Pero es verdad, pero es cierto que yo creo que sí que hay que hacer diferencias. O sea, no es lo mismo que tú a alguien, un empresario, veas el caso, le propongas hacer según qué delito o que participe en qué delito, cualquier trama de corrupción, y ese empresario denuncie o haya hecho tal. Pero es que esta gente, como decíais al principio en el editorial, la banda del Puyol, es que en principio parece ser una trama montada por todos ellos. Entonces, que ahora ellos se bajen de la película como si fueran los buenos y denuncien o señalen al número uno para salvarse ellos, solo... No, es que habéis formado parte desde el principio. Es que tú no eres una persona que pasaba por allí y ahora por el simple hecho de hablar con el fiscal y sobre todo por mirar por ti mismo, no por otra cosa. Entonces, si has formado parte desde el principio, pa'lante. Que la justicia actúe y todo en su casa. Y Feijóo justifica tu posición. Y Feijóo será presidente del gobierno, sí. Otra cosa muy diferente. Tío es un centrista. Otra cosa muy diferente sería
si en este caso estos dos individuos se hubiesen plantado mucho tiempo antes, no una vez que ya más o menos ves que estás con un pie en la cárcel. No me voy decantando porque no considero que el fin justifique los medios, básicamente porque si hablamos en términos de justicia, perdonar a delincuentes solo por algo que consideramos como práctico o conveniente en función de nuestros intereses, no lo termino de dejo en tus manos, Franqui. No, yo seré prudente. A ver, la anterior vez has usado la palabra moralmente. Claro, moralmente perdonar es moral. Sí. Siempre. A cualquiera. Pero que no debe confundirse con el cálculo político. No, pero perdonar por sí mismo es moral. A cualquiera. Incluso al abyecto más abyecto de todos los abyectos. Es moral perdonar. Como se nota que tenemos nuevo papa. Es más moral perdonar que no perdonar. Y otra cosa es la responsabilidad ante la ley. Pero has usado la palabra moral. Y entonces, ahí, la segunda cosa. Ahí te has perdido. No es el fin justifica los medios, lo que se puede aplicar aquí, o habría que aplicar, sino que es lo que se llama el voluntario in causa. Para los no expertos, que sería mi caso, el mal menor o voluntario indirecto. Es decir, tú lo que no persigues es salvar a esos personajes de lo que les debe caer, sino que lo que persigues es quitar un mal, que claramente es un mal no mayor, sino que es casi el posible mal superior infinito. Que hoy tenemos, es casi infinito. Creado por ellos. Que es, me da igual, esto no entra en la discusión, que es quitar a Pedro Sánchez, sin buscar en absoluto un mal pequeñito, porque un mal pequeñito no es perdonar a nadie. Un mal pequeñito sería hacerles algo contra esos. Y entonces, si fuera pequeñito, también sería viable moralmente. O sea, moralmente no tiene ningún problema esto. Otro asunto es que te pueda repugnar a tu propia conciencia. Eso es un tema distinto. Pero moralmente... Erróneamente formada. Sí, exactamente. Y ya lo dejas ahí y queda. Además, con otro matiz, que por lo que estamos... Al no hablar de amnistía, sino que hablar de indulto, se está suponiendo que antes esos señores han pasado por un juzgado, han sido juzgados, han sido condenados, por tanto han sido ya manchados por la justicia, en el sentido de que les han puesto el papel, un sello en el culo diciendo ladrón, lo que sea, culpable, y a partir de ahí, lo que pasa es que esta culpabilidad tiene una pena menor y se lo quitas. De la que hubiera, sí, pero de momento tiene una pena menor si ha negociado con el fiscal, porque eso se usa continuamente en la justicia, y después viene el gobierno, los indulta por el motivo que sea. No hace falta que tengan un cáncer de próstata para no tener que ir a la cárcel, porque ya hemos visto cómo funciona esto, ¿no? Que los cánceres de próstata que no te suponen ningún problema, te evitan ir a la cárcel, no te evitan ir a trabajar ni nada, pero ir a la cárcel sí. Lo digo porque no hace falta tener un cáncer de próstata. O sea, es mucho más honrado no usar una excusa y usar el dar la cara diciendo yo indulto por esto y por esto, que no que con que tenga un grano en el culo le dejo en su casa que no vaya a la cárcel por haber robado, a pesar de que haya robado no sé cuántos minutos. A ver, José Ramón. Yo lo tengo muy claro en este tema. Estoy, además, es decir, totalmente de acuerdo con el tema de que siempre que se pueda castigar al inductor, el más alto de todo arriba, ese es el que debe de pagar. Y más en el caso de un presidente del gobierno pringado hasta las cejas, es decir, en todo lo que está sucediendo en este país. Y creo que hay que, es decir, esto se tiene que a partir de ahora, es decir, institucionalizar para que esto quede bien claro a todo el mundo. Es decir, si usted es un ladrón y se basa en otros ladrones, estos ladrones le van a poder a usted llevar es decir, como poco a la cárcel. Sí, y creo que José María lo ha explicado perfectamente. Es indulto, no amnistía. Es decir, van a ser juzgados, van a ser condenados y van a ser indultados. Es decir, con lo cual, ¿cuál es el objetivo de este tema? Muy claro, llevar a la trena, es decir, al máximo responsable, al número uno. Y por lo tanto, es hasta ética y moralmente válido porque esto está perfectamente institucionado en la mayor democracia del mundo. Oiga, es decir, los fiscales generales, el FBI, es decir, todos utilizan este procedimiento para llevar a los números unos y meterlos en la ahí cárcel. tiene un problema que a mí no me gusta el sistema americano por una cosa, porque como todo, cuando lo envicias lo destrozas. Entonces, para la policía en Estados Unidos, lo más cómodo, y bueno, no olvidemos que en Estados Unidos el que inicia los procesos, el que instruye, de hecho, es la Fiscalía. Con lo cual estamos en otro método. Y es elegida democráticamente por el pueblo. Esa es otra, sí, es votada. Pero lo que es curioso es que
tiende a hacerlo fácil, que es pillar al pequeño, darle la salida de los beneficios para ir al mayor sin tener que investigar al mayor. Y eso me gusta cada día menos, porque creo que es una manera de que el trabajo policial pero solo es si muy consigues cómodo. pruebas. Sí, Solo si tienes pruebas. pero es que es mucho más fácil Claro, las pero pruebas a través de la secretaria que no a través de dedicar una investigación en serio de los crímenes. Si a la secretaria la vas a tener que juzgar porque la has pillado con las manos en la masa, y te puedes aprovechar para que se lleve a su jefe. Punto, ya está. Pero por eso ya está. creo que se envicia fácilmente lo importante eso. Es evitar que la droga continúe, evitar que el narcotráfico siga, evitar que todo ese tipo de delitos se mantengan fácilmente, con lo cual, claro, reduces automáticamente el número de tipos que pueden estar dentro del círculo del capo número 1. ¿Y en la política qué? En la política es la misma corrupción. Tienen que pasar por la cárcel todos los políticos números 1 que influyen en la corrupción política y económica. Pero es que Pedro Sánchez, por ejemplo, sin Sándor Cerdán o sin Ábalos en este caso, que eran un número 2 en ese momento, y luego no hubiera llegado a nada, no hubiera hecho nada. ¿Por qué vas a liberar a dos personas que han empezado desde el momento cero, que están involucrados en el proyecto desde el momento cero? Después de que esté el número 1 en la cárcel. Porque el problema ahora mismo no son ellos, el problema que tiene este país, el que hace el... Pero lo han generado ellos, es que sin ellos no hubiera llegado a nada. Y la manzana de Adán lo generó todo, pero no voy a ir a pisar manzanas todas las mañanas. Bueno, aquí lo vamos a dejar que no os ponéis de acuerdo, a ver si las respuestas que están dando nuestros espectadores y socios del Telegram, Julio Eriza el Toro. Seguidores del Telegram de Julio Eriza el Toro, nos iluminan un poco más. ¿Cuántas respuestas llevas? No me des la Llevamos respuesta. 921 votos. Solo. 921. Pues cuando lleguemos en torno a los 1000 nos planteamos contar la respuesta. Mientras tanto, nos vamos a una breve pausa de publicidad. Han pasado ya más de 15 días de aquel lunes de apagón que sufrimos todos. Y muchos días nos preguntamos, ¿y si mañana vuelve a pasar? ¿Y si mañana vuelve a ocurrir, volvemos a sufrir un apagón? Pues prepárense con las baterías de Comunidad Solar, porque su casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica, aunque no tengan paneles solares. Almacenen energía, protéjanse ante emergencias y garanticen luz y seguridad para toda su familia. La instalación es muy rápida y desde luego sencilla. Entren en comunidadsolar.es, sección baterías, y aprovechen la oferta emergencia climática. Las plazas son, eso sí, limitadas. Publicidad y aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, seguimos hablando de corrupción, en este caso en Página de Tribunales, porque esta misma mañana hemos podido comprobar cómo la Fiscalía ha vuelto a salir en auxilio, no de Pedro Sánchez, sino de su hermano, de David Sánchez, que ha pedido archivar la causa porque lo que sostiene el Ministerio Fiscal es que todos estos 11 procesados no deben sentarse en el banquillo porque no hay nada firme, solo son conjeturas. De nuevo, la Fiscalía pide el archivo de la causa del hermano de Pedro Sánchez. Es una noticia que hemos conocido esta mañana, Julio. Sí, la verdad es que la Fiscalía, como abogado defensor de... No tiene precio. Qué eficaz, qué trabajo, qué eficiencia. Joder, lo hace muy bien, macho. Supera incluso a los abogados del Estado ya últimamente. Sí, efectivamente. O sea, yo lo que no entiendo es por qué esos tíos buscan abogado. Tíos barra tías, porque hay de todo. Ya tienen a la Fiscalía. Claro, teniendo la Fiscalía, la eficacia es máxima. El defensor solo lo puede estropear. Claro, sí, y de hecho el de Begoña lo estropeó todo. O sea que el exministro lo estropeó todo. Con lo cual no sé para qué gastan, porque además tiene una ventaja esto, que lo pagamos todos. Claro, obvio. Esa es otra interesante, claro. Les sale más barato. Tanto el abogado del Estado, que lo pagamos nosotros, como el fiscal, que también lo pagamos nosotros. O sea, está muy bien esto. Y es que el juez. Llama mucho la atención que la fiscal considere que no hay indicios de delito, que son solo hipótesis y conjeturas, porque además asegura que hay muchas contradicciones entre lo asegurado por muchos de los testigos y otros hechos y datos que según, a su parecer, han quedado justificados y debidamente acreditados, cuando hemos visto que el principal acusado de este caso, que es David Sánchez, no sabía ni siquiera dónde tenía la oficina. Ni qué consistía su trabajo, ni que le habían preguntado en el examen. Ni sus compañeros con los que se supone que tomaba café todos los días. Estaba como Biden.
Sí, como el informe que no reconocía a George Clooney. Como el libro de Biden, visto, ¿no? ¿o no? Pero aquella declaración del hermano de Sánchez es que llama poderosamente la atención la impunidad con la que van a los sitios, porque es que yo creo que en cualquier situación una persona a pie de calle, bueno, tú puedes tener un hermano que sea el presidente del gobierno y demás, pero es verdad que él, en principio, no tendría por qué estar metido en estas cosas. Entonces, a ti te llama un juzgado para ir a declarar y que mínimo que te sientes con tu abogado, ¿no? Y prepares, pues según qué preguntas y tal. Entonces, el presentarte en un juicio, sentarte allí, decir, como estamos diciendo, no sé quién son mis compañeros de trabajo, no sé dónde está mi oficina, pues el centro de arte, pues eso hace cosas de centro de arte. O sea, ese tipo de preguntas y ese tipo de respuestas, o sea, muestra la impunidad con la que se están desenvolviendo en estos momentos, que yo creo que cada vez ya va a ser menos, porque ya están tocando a su fin, pero sí que es cierto que muestra, es un claro ejemplo, o a mí me lo parece por lo menos, que es un claro ejemplo de cómo nos tratan por imbéciles a todos. Pero a mí lo que me chocó más, porque el otro, no sé por qué no, pero una cosa que me chocó más es cuando la juez le pregunta qué proyecto había presentado para poder acceder a la plaza, y él le dice a la juez, no me acuerdo, ilústreme o dígame, como usted se lo ha leído, le dice, pues tú fíjate, deme pistas para que se lo pueda comentar. O sea, claro, preguntar a la juez que te dé pistas de lo que has presentado tú, eso ya me pareció alucinante. O sea, pues eso es lo que te digo, que nos tratan pues eso, como imbéciles, como tontos, y es esa impunidad. Es de una ternura. Pero me chocó porque en teoría, o sea, no hay ningún músico tonto, ¿eh? O sea, para ser músico hay que ser muy inteligente. Para ser capaz de leer lo que es los pentagramas. Esto hay que tener una cabeza muy bien formada, sobre todo si te cambian de clave, o sea, y para trasladar eso a un aparatejo ni te cuento, o sea, no son imbéciles, vamos. Yo creo que ante un músico pues la imagen que dio efectivamente. Y en cambio, claro, este tío dices, pues chico, porque se supone que música ha estudiado. O es como el hermano que la tesis no tesis, o sí. Supongamos es como que Lota Azagra, sí. Nunca se sabe. Supongamos que es como Pedro Azagra. Azagra que ha estudiado. No sé. A ver si resulta que no hay nada. Pero como había trabajado fuera, algo habría, ¿no? Y hizo una composición preciosa de no sé qué bichos. Oye, Alba, que no se me pase. Horrorosa. Te pasé lo preciosa es irónico. Te pasé lo de Canarias, la condena a la UGT de Canarias. Sí. ¿A la UGT la condena a alguien? Mira, ni te has enterado. No, pero si no hace nada malo. Imagínate si hubieran condenado, no sé, a Vox, por ejemplo. Bueno, o al obispo de Canarias. Por el Tribunal de Cuentas a una multa o tal. Eso es la portada en todas partes. La UGT la han condenado. Por ¿Tienes ahí la información? Además. Si no, nunca ha pasado nada en la UGT. Solo lo sabe Alba porque solo se lo pasó a Alba. La estafa. ¿Tú crees que se puede dar subvenciones a una institución, a una sociedad, a una persona jurídica que está condenada por estafa en los cursos de formación? ¿Se le pueden seguir dando subvenciones? Julio, rasca Andalucía. Ahora voy a dar unos datos sin que sean exactos porque no me acuerdo, y la Senectú lleva eso que perdemos la memoria. Que no eres viejo. Sí, soy mentalmente ya soy muy viejo. Eres un anciano. Ha habido un castigo a UGT en Andalucía, de tal manera que tienen que pagar una determinada multa, ¿vale? Bien. Y entonces han negociado con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, que no caigo ahora en qué partido pertenece. ¿No es PP? Poder, no sé, no caigo ahora, pero lo digo para no tener cabreado aquí a la izquierda. Para que la multa la pueda ir pagando con las distintas subvenciones que va a ir recibiendo los próximos años. Porque la UGT Andalucía dijo, si tenemos que pagar eso, quebramos como organización. Sí. Y entonces Juanma dijo, hombre, no, ¿cómo va a quebrar un sindicato? Y ya me encargo yo. O sea, les va a pagar la propia Junta de Andalucía la multa a sorbitos. Creo que es muy escandaloso, pero no lo sé. Disculpadme que cambie rápidamente de tercio, pero es que no quiero hacer esperar más al próximo entrevistado del día de hoy, que es David Muñoz, el portavoz de Vox adjunto en las Cortes Valencianas. Señor Muñoz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el asunto en sí es muy importante porque Valencia ha aprobado poner fin a todos los privilegios de las ONGs, muchas de ellas vinculadas a lo que viene a ser la inmigración ilegal, el tráfico ilegal, y es que hemos visto cómo gracias a una de esas enmiendas de Vox esto ha salido adelante, ¿no? Sí, aquí lo que hemos hecho es hacer modificación a dos normativas autonómicas, la de puertos y la de tarifas portuarias, porque bueno, entendemos que las ONGs no podían seguir aprovechándose de la situación, aprovechándose de no estar pagando, de tener una exención
en sus tarifas portuarias, mientras nuestros pescadores sí que tenían que pagar esas mismas tarifas, ¿no? La idea es que no utilicen estas ONGs, no utilicen bueno, pues estos beneficios cuando bueno, pues parece que se corrobora o se ha comprobado su colaboración con, bueno, pues con el tráfico ilegal de personas y lo utilizaban o lo aprovechaban para realizar tareas de mantenimiento de sus buques de forma gratuita en nuestros puertos valencianos. Bueno, y también, además, Vox ya había exigido cuestiones similares en lo que venían a ser los presupuestos para este año 2025, pero otra cuestión importante es la de las pruebas de edad, porque aquí lo venimos repitiendo en muchas ocasiones y quizás no llegue o no se escuche lo suficientemente algo, porque muchas de estas pruebas de edad no son lo suficientemente fiables o incluso dan un margen de error o directamente incluso se considera como menas a jóvenes que tienen hasta 20 años. Sí, ciertamente. Y de hecho ya presentamos hace tiempo una proposición no de ley en este sentido, una iniciativa aquí en el Parlamento Valenciano. Y efectivamente aquí el problema es que no es una mera especulación por nuestra parte, es que se ha comprobado en algunas otras comunidades autónomas incluso la no veracidad de la edad que se mantiene de los menas. Entonces, lo que no puede ser es que estemos considerando como menores aquellos que realmente no lo son y que además, como digo, se está comprobando que efectivamente es así, ¿no? Bueno, precisamente hablando de inmigración ilegal, hemos visto ya los datos de cómo ha colapsado en absoluto la ciudad condal de Barcelona, el 91% de los detenidos por hurto y el 83% de los robos con violencia son precisamente extranjeros. Me gustaría preguntarle por cómo ha avanzado precisamente esa inmigración ilegal y también la delincuencia en la Comunidad Valenciana, porque hemos visto en estos últimos meses cómo, no hablo de la ruta que va hacia Canarias, sino la que iba hacia Italia, con las políticas adoptadas por Giorgia Meloni, hemos visto cómo esa ruta se ha movido hacia Mallorca y también en parte hacia la propia Comunidad Valenciana. Bueno, ya es innegable, es una realidad innegable que la delincuencia está aumentando muchísimo gracias a esas medidas de promoción del tráfico ilegal de personas y de la inmigración ilegal masiva, ¿no? No solo eso, es que es una cuestión que se puede comprobar en la calle, es que aparte de las estadísticas que están ahí y que son incuestionables, bueno, pues todos aquellos que somos padres y que tenemos hijas de entre 14 y 20, 21, 22 años y van solas, con sus amigas por la calle, pues ya se está empezando a ver cómo vienen a decirnos, a transmitirnos que adoptemos medidas, que tomemos medidas ya, porque incluso ya prolifera la compra de sprays de protección o incluso ya empiezan los padres a tener grave preocupación por lo que le pasa a sus hijas. Que está vinculada la inmigración ilegal masiva con la delincuencia es algo que ya no se puede negar. No, y ha quedado clarísimo además en los últimos informes y balances. De hecho, esta misma mañana veíamos cómo desde Jupol emitían una nota de prensa diciendo que, bueno, que el Ministerio de Interior lo que estaba haciendo era bajar los datos de delincuencia. Imagínense cómo puede ser entonces la realidad del asunto. En fin, David Muñoz, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Es interesante, Francas, ver cómo este asunto, cómo lo están atajando en otros países. Hemos visto en muchas ocasiones lo que ha hecho el gobierno de Giorgia Meloni y nos fijamos ahora en el de Milei. Es la información que recoge la Gaceta en su portada, las últimas medidas que ha anunciado el propio Javier Milei. Pues ha anunciado la expulsión de todos aquellos extranjeros, de todos aquellos inmigrantes ilegales que hayan sido condenados por cometer algún delito y también se suspendería el cobro por recibir, también se cobraría, perdón, el cobro por recibir asistencia sanitaria, disculpen, a todos los inmigrantes ilegales o aquellos que cuenten con un estatus de residencia temporal. Son algunas de las medidas porque, claro, los datos de Argentina sitúan la cifra en que estos últimos 20 años han entrado en el país 1 millón de individuos ilegales. Sí, la segunda parte me parece que es echarle ¿cómo se llama esto? Imaginación, porque no la va a conseguir nunca.
O sea, Más fácil lo primero. El inmigrante ilegal, si pretendes cobrar la sanidad, como no se la cobres a base de vender su pelo, no tienes ningún futuro, porque no suele tener un puñetero duro, o en este caso un euro, con lo cual esto es bastante inviable. Lo que está ocurriendo en España, que eso tiene más delitos, que una cosa es que un señor enfermo no se le deja tirado y otra cosa es que se le den facilidades para que se opere su prima que está viviendo en el país de origen de una prótesis de cadera. Hay un término medio entre lo que es la caridad cristiana o la misericordia con el que está jorobado, que con la puerta. Pero yo quería abundar más en lo que he dicho antes de la UGT, que como os ha gustado, para daros los datos concretos. Mira, eso es una sentencia del 27 de noviembre del 24 de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde se condena al secretario general y a otros de UGT, y además se hace responsable civil subsidiario a UGT. ¿Por qué se la condena? Pues porque del 2009 al 2013 desviaron de forma fraudulenta y consciente más de 40 millones de euros destinados a cursos de formación para desempleados para financiar el propio sindicato. Y entonces el sindicato alega diciendo: no os preocupéis porque ya tenemos un acuerdo con la Junta para devolver el dinero en 25 años. Entonces así le doy datitos a lo que he dicho antes, que no me acordaba. Lo de Canarias es escandaloso, pero creo que esto lo puede incluso llegar a superar. Al igual de escandaloso lo que se está viviendo en el aeropuerto de Barajas, ha salido en todas partes en estos últimos días. Aquí lo hemos estado comentando también, no solo con lo que viene a ser la crisis sanitaria, el estado en el que se encuentra el aeropuerto, sino también pues precisamente con esas denuncias que conocíamos en el día de ayer, una denuncia de violación a manos de uno de estos inmigrantes ilegales sin techo que se encuentran precisamente en el aeropuerto de Barajas. Las administraciones ya lo saben, siguen echando balones fuera y echándose la culpa las unas a las otras acerca de la competencia de quién debe resolver precisamente la situación de todas estas personas. El acceso a los terminales del aeropuerto de Barajas va a estar, eso sí, limitado a los pasajeros y a acompañantes en algunas franjas horarias. Es lo que ha confirmado AENA en estas últimas horas como parte de las medidas anunciadas por el gestor aeroportuario después de esa situación generada por centenares de personas que están viendo precisamente en sus pantallas. Van a reforzar esas medidas que están operativas. Se endurecerán, se intensificarán los controles de acceso y sí o sí van a poder simplemente acceder todos aquellos pasajeros que tengan una tarjeta de embarque, sus acompañantes tanto de salida como de llegada y los trabajadores del aeropuerto. Mientras tanto, en Europa estamos viendo cómo la inmigración ilegal sigue avanzando. Afirmar que Europa corre el riesgo de perder su identidad no es una exageración. La avalancha migratoria legal e ilegal que soporta el continente desde 2015 lleva a casos tan extremos como el español. La población solo crece por el impulso de los inmigrantes. El último dato del INE del primer trimestre del año revela que hemos alcanzado los 49 millones de habitantes. Una cifra lograda gracias a los extranjeros, que son 95.000 más, mientras que los nacionales cayeron en 19.500. Nace un español por cada 5 inmigrantes que llegan. En estos últimos 12 meses hay en España casi 430.000 inmigrantes más. De tal forma, esto nos deja con que de los 49 millones de población, 9,5 nacieron en el extranjero, el 19,4% del total, y 6,9 millones de ellos aún mantienen su nacionalidad, el 14,1%. Como pueden apreciar, la población extranjera avanza con fuerza cada año mientras que la española disminuye por la baja tasa de fecundidad. Es preciso tener en cuenta que las nacionalizaciones de extranjeros, más de 240.000 en 12 meses según el último dato disponible, alivian estadísticamente el invierno demográfico español. Otra historia es la inmigración ilegal con más de 300.000 llegadas desde que Sánchez es presidente. Unas entradas irregulares protagonizadas en masa recientemente por los menas, que son repartidos por todo el territorio nacional a pesar de que el gobierno ni siquiera sabe si realmente son menores de edad. El avance demográfico de forma legal e irregular no es solo cosa de España. Ocurre lo mismo en casi todo el continente.
Reino Unido ha visto cómo desde 2020 han llegado al país 5,7 millones de inmigrantes, principalmente provenientes de países islámicos, lo cual ha derivado en una situación insostenible. Así, el gobierno de Starmer ha decidido dar un giro de timón en la política migratoria. We risk becoming an island of strangers, not a nation that walks forward together. But when people come to our country, they should also commit to integration. I believe we need to reduce immigration significantly. El cambio no se produce porque Starmer se haya percatado del error que supone la política de puertas abiertas, sino porque ve el descalabro electoral que se avecina. Un pronóstico de la BBC revela que Reform UK arrasaría a día de hoy en unos comicios generales, gracias a su intención de poner freno de una vez por todas a la avalancha. Con esta deriva no está nada claro que Europa vaya a seguir siendo Europa. Bueno, y al margen de la identidad, precisamente lo que veíamos en Barajas, que es desde luego un caos, a mi parecer, ¿eh, Francas? Sí, pero hombre, es interesante. Ayer hablábamos de eso aquí, sí. y me acuerdo que Julio comentaba que igual AENA tendría que hacer algo, ¿no? Parece que AENA ya empieza a hacer algo, porque lo que o sea, las discusiones sobre quién puede y quién no puede, seguramente podemos seguir. Esta mañana ha salido el alcalde de Madrid y ha explicado que según qué actuaciones no solamente no puede hacerlas, sino que puede ir a la cárcel por hacerlas. Me lo creo. Pero, a ver, el que está claro que tiene que hacer algo es el dueño del edificio, por decirlo así. Entonces, la policía puede entrar o no entrar, no lo sé, pero el dueño del edificio algo tendrá que hacer, ¿eh? Claro, espero que se queden en esa medida de controlar a quién entra y sale, porque acordaos que durante el COVID fueron incapaces al principio de hacer esa medida, cuando todo el mundo se la exigía, o la propia Comunidad de Madrid. O que no copien como... yo no sé si os acordáis, igual Julio sí, porque es el más joven de todos, de cuando en la Renfe había billetes de andén, que tenías que pagar por pasar al andén, ¿no? Yo no me acuerdo. Yo no he pagado nunca, pero lo he visto. Yo no me han cobrado nunca. Pero ponía para entrar en andén, bueno, es que ha tenido que pasar andén. ¿Cuánto? ¿1 año y pico para que busquen alguna medida? Sí. Bueno, o sea, ¿AENA en qué piensa? A ver, AENA ganó el año pasado 1.934 millones de euros. Es un 51% propiedad del Estado español, de la SEPI, me parece, concretamente. No pueden hacer nada. Con ese dinero poco puedes hacer. No pueden hacer nada. Con 1.934 millones no se les ha ocurrido nada para evitar esa situación. ¿Pero esto qué es? Es que no se entiende. Están gestionando y beneficiándose de una infraestructura que costó casi 7.000 millones, como es la Terminal 4 de Madrid, ganando pasta a chorro, en una operación que financieramente fue inexplicable e inexplicada. No amortizan. Es que quieren, y para poner a un amiguete suyo, que es el Lucena un tío del PSC, le van dando carguillos. Bueno, suelen además pasar de correos a AENA, como de gestor AENA, tiene ese señor, pero lo que está haciendo desde luego es convertir los aeropuertos en centros comerciales donde haya el mayor número de boutiques y de sitios para poder ganar dinero y cobrarles unos alquileres demoledores, brutales, por cierto. Brutales. Unos alquileres que dices, bueno, no se entiende cómo los pobres que están allí aguantan el tirón, supongo que por imagen y por tal. No, puede ser. Y en una población que está cada vez más envejecida, llegas allí, bueno, y con un poco de mala suerte te ponen a la terminal 22 minutos. Y empiezas a caminar y a caminar y bueno, te hacen pasar te obligan a pasar por el duty free, por el free y por Zara Home. No sé, es que es una cosa verdaderamente increíble. Eso en el aeropuerto, pues que ya sabemos cómo funcionan también todo el sistema ferroviario en España, todos los fines de semana hay lío, todas las mañanas... Es que diario. Ahora ya nos quedamos agotados con el ferroviario y ya no nos da tiempo a ir al aeropuerto. No nos da tiempo a llegar al aeropuerto. Bueno, yo hago fotografías, yo hago... ¿Tú cómo vas al aeropuerto? Sufres esto. El finger que cogí el otro día era una cosa que decías, era un finger, o sea, un dedo que había pasado por Nutella. O sea, era alucinante. Estaba hecho una porquería, todo destrozado, medio rotas las... Pero ni siquiera lo mantenéis. Pues podrían, ¿eh? Bueno, y que os cuenten los que trabajan allí, en las salas VIPs, en los de limpieza, etcétera, en qué condiciones trabajan, qué horarios hacen, si tienen algún beneficio por lo menos para aparcar el coche.
Una cosa flipante. Que ni Para siquiera lo ganar 1.934 millones. Eso asumido en una empresa pública que va de bajar horas para trabajar, de que son muy socialistas, el obrero, el trabajador, el no sé qué. O sea, cuando tienen esa oportunidad de aplicar un criterio de justicia social, no lo hacen. Ya que has sacado y has hablado de números, hablemos de otras cifras, las de los presupuestos y el gasto de nuestra red ferroviaria, que son precisamente los datos que nos ha preparado para hoy Riera, junto a otra cuestión de la deuda del Estado, de la que hablaremos más tarde. Música de bomba. No, vamos a ver, lo primero, es decir, cuando se está produciendo lo que se está produciendo, es la única manera de poder entenderlo, a veces es acudir al número, al gasto que se está realizando y que se deja de realizar. Entonces yo he cogido el gasto que se ha producido en el primer trimestre del 24 y el primer trimestre de este año 2025. Y lo primero que me llama la atención enormemente y es cómo es posible que el presupuesto del Ministerio de Transporte y Movilidad Urbana y Movilidad Sostenible, perdón, que se llama así, haya bajado un 5,2%. ¿Sí? ¿No tenemos presupuestos generales? Bien, entonces lo suyo sería que se renueve el presupuesto del 2023 y que se repita para el 2024 y en el 2025. Pues mirar lo que había en créditos definitivos, que es el presupuesto que se tiene aprobado a 31 de marzo del 2024, 13.060 millones de euros. Y en cambio, a 31 de marzo del 2025 se ha bajado a 12.382 millones. Se baja un 5% todo el presupuesto del Ministerio de Transportes. ¿Por qué? Muy sencillo, muy fácil de explicar. El señor presidente del Gobierno hace su capa bolsillo y le dice a todos los ministros: a ti te debo quitar 700, a ti 800, a ti 1.000, a ti 400, a ti 500, porque hay que darlo para el rearme, para no tener que dar justificación a los 10.500 millones que se necesita, que él dice que se necesita gastar, que ya sabemos que es mucho más. Le ha quitado dinero. ¿Y a quién se lo quita? Bueno, pues fijaros, más de 800 millones de euros se lo quita a transportes. Como no hay problemas en transportes, pues nada, pues a tomar por el saco a transportes. Fijaros cómo vamos en inversiones reales. Parece que se ha dado cuenta el señor Puente de que, claro, que invertir una mierda se da como resultados una mierda. Bueno, pues en lo que va de los 3 primeros meses en inversiones reales ha pasado de 343 a 471 millones. ¿Y en qué se está invirtiendo? En conservación de carreteras, porque tenemos agujeros por un tubo, en nuevas infraestructuras para carreteras, 18 millones para bajas emisiones, es decir, que es muy importante aquí la ecología, 18 millones, y el resto 30 millones. ¿Veis en algo que ponga ferrocarriles? ¿No, verdad? O sea, conservación de carreteras, creación de infraestructuras para carreteras, zonas de bajas emisiones, resto 30 millones. Es decir, estamos incrementando el gasto en inversiones reales porque, bueno, pues se da cuenta de que podemos llegar a tener un problema, un trimestre. Vamos a la segunda transparencia porque es muy importante ver el segundo límite de la información. En la siguiente vamos a ver qué es el dinero que ha enviado por transferencias corrientes a otras áreas que dependen del Ministerio de Transportes. Hemos mandado para subvenciones para el transporte terrestre un 4,7% más. Subvenciones para el transporte marítimo, un 122, de 42 a 93 millones. Para subvenciones y apoyo al transporte aéreo, 500 millones. ¿A quién se está mandando esto? Bueno, el transporte marítimo a puertos nacionales y el transporte aéreo a AENA, en aire, que le han mandado un 27% más. Y fijaros, qué casualidad. Al transporte ferroviario se le dedica un 3,5% menos en transferencia. A Adif le han llegado 60 millones en total, 59,4, cuando el año pasado le llegaron la miseria de 62 millones. ¿Qué sucede? Que no estamos dedicando dinero. Por eso tenemos un problema tremendo en el tema de transporte ferroviario. Solo han llegado desde el Ministerio de Transportes, de los
1.200 millones que se ha gastado a 31 de marzo, 59 millones para el tema de transporte ferroviario. ¿Se caen las catenarias? Claro que se caen las catenarias. ¿Las vías están que se descuajeringan? Claro que las vías están que se descuajeringan, porque con 60 millones de euros para todo, alta velocidad, cercanías, velocidad estándar, 60 millones de euros. Y todavía el señor Puente tiene la gallardía de ponerse a tuitear, a dar por el saco, diciendo que él no tiene ninguna culpa, que es sabotaje. Mire, vamos a ver, señor Puente, aquí no hay sabotaje que valga. El sabotaje lo está haciendo usted desde el Ministerio de Transportes, es decir, que solo le ha dedicado de los 1.200 millones de euros que se ha gastado, de los 1.500 millones de euros que se ha gastado en el primer trimestre, solo le ha dedicado 59.437.000 euros. Y por eso tenemos el problema que tenemos en estos momentos en el transporte ferroviario. Porque no le está dedicando usted nada a ese tema. ¿Por qué? Porque no le sale del forro de la entrepierna. Señor caballero mío, es que las cosas son así de claras. No le da a usted la gana y no va el dinero. Si a usted le diese la gana, igual de mandarle para el transporte aéreo a una empresa que gana 1.900 millones de euros, mandarle a usted 500 millones, podía haberlo hecho a la inversa. Mandar los 500 millones para infraestructuras del transporte ferroviario y no mandárselos a AENA. Pero no. A usted le viene bien mandárselos a AENA en aire y mandárselos a puertos del Estado. Y a mí me parece bien que le dedique usted en inversiones reales más a carreteras. Pero tenemos un problema muy serio. Esto no se va a arreglar ni en el próximo mes, ni en el próximo trimestre, ni en este año. Si le dedica a usted 60 millones de euros al trimestre a la infraestructura del transporte ferroviario, Houston, tenemos un problema y muy serio. Y además, para corroborar que además el problema sigue creciendo y no sabemos a dónde va el dinero, lo que he querido es además, con los datos que ha publicado el Tesoro Público, es decir, la Secretaría de Estado del Tesoro, que tiene debajo de sí al Tesoro Público, que dependen de Carlos Cuerpo, que fue el anterior secretario de Estado, antes de ser ministro, de la parte de la Secretaría de Estado del Tesoro. Y vamos a ver ahora, además, cuánto es la deuda, sí. En unos minutos va a ser, porque antes tenemos que hablar del... Bueno, ahora voy con el apagón. Antes nos vamos con nuestra compañera Marien Vallejo, porque nos va a contar unas cifras, atención, disculpen, de cómo lo que viene a ser el funcionariado y el empleo público, cómo estaríamos hablando ya del cuarto grupo mejor pagado de toda España. Marien. Los funcionarios están de enhorabuena porque ya es de los sectores mejor pagados de España. La retribución media de los funcionarios que cotizan en el régimen general de la Seguridad Social alcanzó los 2.856 euros del pasado mes de diciembre, el último dato disponible. Esto supera en más de 600 euros a la media del resto de cotizantes, lo que convierte a ese sector en el cuarto colectivo mejor pagado. Los que mejor lo están son los que realizan trabajos relacionados con el suministro de energía eléctrica, actividades financieras y seguros. Además, las cotizaciones más altas tienen las bases en las 3 provincias del País Vasco y, por el otro lado, las más bajas se encuentran en Badajoz, Cáceres y Zamora. Con esto hay que recordar que España tiene además la mayor cifra de funcionarios de toda su historia, casi 3 millones, a fecha de julio del 2024, el último dato que conocemos. Una cifra que se prevé que aumente porque este año se ha marcado otro nuevo récord, la mayor oferta de empleo público. Para este mismo año hay convocadas más de 40.000 plazas, repartidas entre la Administración General del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, y precisamente, fíjense, claro, es lo que siempre hablamos de la distribución de la riqueza, ¿no? Porque al final lo que se va precisamente en nóminas públicas deja de ir a cuestiones como lo que nos decía Riera de nuestro sistema ferroviario. Claro, es que, vamos a ver, es decir, el año pasado nos hemos gastado 172.000 millones de euros en salarios públicos, el 24% del gasto total. Esta mañana lo estaba mirando, Alemania se ha gastado el 16,7% de su gasto total, han sido salarios públicos. Francia, que decimos siempre tiene fama de ser una superestructura bestial, una burocracia tremenda.
el 21% del total del gasto público son salarios públicos. Italia, que tiene fama también de derrochón, el 17,2%. España, el 24%. Tenemos un problema, claro. Nos gastamos en salarios públicos el 24%, casi de cada 100 euros, casi el 24, de cada 4 euros, 1 euro va a salarios. ¿Cómo va a quedar dinero para infraestructuras, es decir, para viviendas? Es que tenemos muy mal distribuido. Es que los trenes no votan. ¿Qué? Los trenes no votan. No, los trenes se paran. Sí, pero fíjate... Pero no votan. La estructura... Claro, eso sí. Y el conductor del tren sí vota. Claro, la estructura del tren en sí, la infraestructura es verdad que no vota, pero muchísima gente, miles de usuarios... Pero con tal de pero está llegando unos momentos, por ejemplo, antes decía Alba, todos los fines de semana hay problemas. Sí, todos los fines de semana hay problemas con medias distancias, largas distancias, lo hemos visto recientemente con Sevilla, entre semana cercanía, Valencia y demás. Pero vamos, el caso es de cientos y miles de personas en Madrid. Yo tengo casos cercanísimos de gente muy allegada a mí que tiene que coger el tren todas las mañanas para irse a trabajar a Torrejón de Ardoz, desde Alcorcón, por ejemplo. Y es que todos los días es una batalla. O sea, es que esa gente se monta en el tren abocada, porque efectivamente no tienen posibilidad a lo mejor de ir de metro por las conexiones o por lo que sea. Y es verdad que están abocados a una campaña, o sea, una batalla todas las mañanas. Cuando no se para, llegan a Atocha a hacer el transbordo y están allí más de media hora. O sea, la gente sale de sus casas ya desesperada porque no sabe ni cuándo va a llegar el trabajo, ni cuándo va a volver el trabajo. Entonces, toda esa gente sí que vota. Entonces, yo creo que es una torpeza mayúscula no invertir. Eso es otro tema. Claro, no invertir dinero en esas infraestructuras como es la ferroviaria. O sea, yo creo que es verdad que tal y como vemos el servicio, por el hecho de que invirtieran 1 millón de euros ya sería deficiente. O sea, porque el servicio es nulo, no lo siguiente. Entonces, yo no entiendo cómo no se recupera ese plan de trenes, ¿no? De movilidad que tenía Mariano Rajoy, que se quedó ahí a medias. Pero aquí hay un tema muy claro. Primero, si tú nombras a ministros que son políticos, no nombras a técnicos. Cuando tú tienes un ministro que es un político como Óscar Puente, que no entiende absolutamente nada, ¿de quién se reúne? De políticos. Coges la Secretaría de Estado, todo políticos. Y sigues, y todo políticos. Oiga, no, vamos a ver, en el Ministerio de Fomento, en el antiguo Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Transporte, tiene que haber muchos técnicos y muy buenos que son los que deberían de estar en la Secretaría de Estado y deberían de estar en la Dirección General para que aconsejasen correctamente al político. Sí. Y si no, nombra un tecnócrata, porque desde luego, gobernado por políticos, vamos a una... Es decir, vamos a la quiebra. Pues tu argumento me refuerza todavía más el mío, porque es una torpeza política. Si solo miramos con el objetivo político y viéramos o contabilizáramos la cantidad de usuarios, me voy a centrar en la Comunidad de Madrid, que es un poco lo que más conocemos, de miles de personas que todas las mañanas necesitan extraordinariamente del servicio de cercanías. Claro, es una torpeza no invertir, es una torpeza no arreglarlo, es una torpeza... Pero hay una trampa que no caes. En la Comunidad de Madrid, eso lo he explicado yo porque no sé por qué. Afortunadamente tenemos metro y tenemos Ayuso, pero aparte... Sí, pero si uno mira, y esto no me lo ha pasado él, está directamente, si miras las inversiones en cercanías entre Barcelona y Madrid, por ejemplo, te sorprenderá ver que en los últimos años Barcelona tiene como, no sé si multiplicado por 5, por 6 o por 10 más que Madrid. Madrid tiene ahora todo, Barcelona tiene más, o sea, Cataluña tiene más de todo. Sí, Madrid. No, antes de los acuerdos. Claro. Si miramos cercanías, si miramos el entorno no, porque todo gasto que se hace en AVE se contabiliza en Madrid, entonces ahí sube. Pero si miramos solo cercanías, es brutal la diferencia. ¿Por qué? Pues es muy fácil. El gobierno español sabe, a pesar de que algunos puede ser que no os lo creáis, que todo lo que falla en las cercanías Madrid, la gente lo asocia a Ayuso y no lo asocia a Sánchez. Con lo cual, todo lo que sea jorobar las cercanías de Madrid es evidente que es un boomerang, pero para otra. Hasta que la gente sepa o alguien le informe, que por ejemplo a mí me pasa, que yo cojo el tren en una estación que es curiosísimo, porque si la misma, tocando pared con pared, tengo a la derecha cercanías y a la izquierda metro ligero. Eso es metro ligero, Comunidad de Madrid, y lo otro es Gobierno de España. Bueno, pues no hay color, o sea, no hay color, ni en la limpieza, ni en la puntualidad, ni en la información, ni en nada de nada. O sea, yo, por ejemplo, puedes ver aquí en los ministerios. Esta mañana yo he llegado a la estación, me lo he pasado esta mañana, que es cada día, como dices tú, una aventura. Miro y el cercanías me decía que solo tenía que esperar 14 minutos. Hombre, es muy poco.
pero 14 minutos es una pequeña gamberrada, ¿eh? Y en cambio el otro tenía que esperar 4 minutos. Pues nada, me cogí el otro. Y yo ya sé que con el otro doy más vueltas con tonto, pero con tonto llego mucho antes que esperar 14 minutos, que no me garantiza nadie, que ahí está el problema, que a los 14 minutos venga. Lo que me garantizan es que antes de los 14 no vendrá. Pues ahí está la fiabilidad. Que es que 14 minutos depende de la edad, porque en términos porcentuales a partir de los 65 cambia mucho la valoración de los minutos. ¿Para bien o para mal? No, los minutos ya son muy valiosos. Hay que aprovecharlos. Pues por 14. Eso, 14 minutos. Hoy eran 14. Sí, pero cada vez más gente tiene muy claro que cercanías depende del gobierno de España. A lo mejor por la sobreexposición del ministro, la sobreexposición del gobierno, pero es verdad que cada vez tiene más gente. Yo pondría unos letreros si fuera la Comunidad de Madrid. Efectivamente. Grandes, ¿eh? Y estaciones como nuevos ministerios, que se aúna todo eso que tú estás comentando, que hay una estación de cercanía y una estación de metro, las diferencias son abismales en las infraestructuras de lo que son los convoys, en la limpieza. A no ser que quieras mear, que unos y otros Oye, dicen, por Dios, ¿sabes qué me dijeron? No, es que eso es... Estás es que eso es fatal. vulgarizándote de esa manera. Es que eso vale la pena oírlo. En la estación pero... de Nuevos Ministerios, una estación inmensa de Madrid, en teoría capital de España. Tú vas a la zona de información y dices, oiga, ¿puedo ir al servicio en algún sitio? Dice, sí, al Corte Inglés. Textual. 13:30. ¿Vale? Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta seguimos hablando de este y de otros asuntos. Mientras tanto, aprovechen esta pausa de publicidad para votar. Los que no hayan votado en el canal de Telegram de Julio, no sé ya por cuántos usuarios, no sé cuántos han votado, de Telegram han votado en tu canal. Vamos a verlo, pero ya a la vuelta sí que vamos a decir por cómo va. 1458 ¿Seguís ganando los equivocados? No que no lo habíamos dicho. No, pero tampoco ha dicho quién son los equivocados. Solo pueden saber aquellos que voten. Ah, vale. Claro. Yo no sé quién gana, pero como pones cara de alegría, tiene que ser eso. Yo siempre soy alegre. Ya. Pausa para publicidad. Pueden votar en Julio Ariza El Toro. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 4 minutos de la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Se lo decía antes, hace ya más de 15 días que sufrimos en España ese apagón. Sara Agesen comparecía en el día de ayer en el Congreso de los Diputados, después al término de la sesión de control al Gobierno, para decir más bien poco, porque sí que es cierto que situó el conflicto en 3 puntos geográficos diferentes de España, pero todavía no se saben las causas de lo que provocó precisamente que toda España se quedase sin electricidad. El Gobierno sigue sin saber cuál fue la causa del apagón masivo del lunes 28 de abril. Más de 15 días después, lo único que ha podido adelantar la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Agesen, es que no fue un ciberataque, algo que ya dijo Red Eléctrica el mismo día del apagón. No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque. La única novedad, que el apagón se inició en Granada y siguió en Badajoz y Sevilla. Sobre el primer evento sabemos que ocurrió en una subestación en la provincia de Granada, el segundo evento en una subestación de la provincia de Badajoz y el tercer evento, en este caso, en una subestación en la provincia de Sevilla. El Gobierno no da más datos y avisan, el análisis va para largo. Un análisis que va a durar lo que sea necesario para conocer la verdad cuanto antes. Es una comisión de investigación que va a durar 6, ahora va a durar 1 año, ¿no? 6 meses, vamos a ver cuánto tiempo, para ver si la gente se olvida, básicamente es eso, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso es lo que usted ha ofrecido hoy, porque yo no he escuchado otra cosa. Ante el cierre de las nucleares, la ministra se ha limitado a trasladar el calendario y habla de negociación si se reclama uno nuevo. Asociar la prolongación del calendario nuclear con este suceso es poco serio. Y estamos atribuyendo algo en el año 2025, algo que comienza en el año 2027. Si las empresas consensúan un nuevo calendario, evidentemente, el Gobierno, ya lo ha dicho el presidente, lo estudiaremos con rigor. Según Agesen, el Comité de Crisis estudia que la causa se desencadenó en Europa a raíz de oscilaciones que se sintieron en el sistema eléctrico europeo antes del apagón. En fin, cuesta imaginar la situación que estamos viviendo, pero la realidad sí, es pero así. Tendría que explicar el concepto de poco serio que tiene esa señora, ¿cuál es? Por si coincide con el mío, que la puedo asegurar que no, porque lo que es poco serio es que 15 días después de que los que saben digan que no ha sido esto,
ella lo único que sepa es decir que no ha sido eso, por cierto, contradiciendo al presidente de gobierno que decía que lo único que se sabía, bueno, que lo que no se sabía es que no había sido otra cosa. Entonces, esa capacidad de afirmar que no sabemos nada, pero sí sabemos que lo que usted opina es mentira, esto está muy bien pensado, y si el tema nuclear o el tema de que las nucleares tuvieran esto es poco serio, pues realmente esta señora tiene un cerebro poco serio. A mí, personalmente, me parece una tomadura de pelo. Las declaraciones de la ministra en el Congreso, principalmente por lo que dice Francas en estos momentos. Que una señora, la señora ministra, salga al estrado en el Congreso de los Diputados, donde está la representación de todos los medios, y que nos diga 15 días después lo que efectivamente los expertos, los técnicos ya nos han dicho, es que no aporta absolutamente nada. Entonces yo creo que las palabras del diputado del Partido Popular, creo que a Mariscal Anaya, efectivamente lo que quieren es alargarlo en el tiempo, que todo se olvide, y como pasado mañana habrá otro escándalo y al siguiente habrá otro escándalo y otro demás, apagón, seguramente. y otro apagón. Pero fijaros, yo quiero decir una cosa que me llama mucho la atención. Todos los dirigentes socialistas, y hablo desde el presidente del gobierno, pasando por algunos de sus ministros, bajando a diputados nacionales, diputados regionales e incluso alcaldes y concejales según qué municipios, en concreto en el mío, en Alcorcón, todos han llevado la misma estrategia. Dejan España a oscuras durante más de 10 horas. Nadie sabe todavía el porqué, pero saben que no se va a volver a repetir. Pero todos al unísono salen a dar las gracias a todos los ciudadanos, a todos los españoles, porque hemos tenido un comportamiento ejemplar y todos hemos sido felices durante las 10 horas del apagón. O sea, me parece una desfachatez de tal grado que, por ejemplo, y perdonad que insista en el tema de Alcorcón, que es algo como más municipalista, en Alcorcón pasó algo gravísimo. En Alcorcón, en las instalaciones del Centro Unificado de Seguridad, que es donde convive la Policía Nacional, la Policía Local, bomberos y Protección Civil, al parecer, el generador que tenía que dar electricidad a este centro principal, centro de seguridad dentro del municipio, no funcionó, porque no está bien mantenido. Y Alcorcón estuvo, en principio, desconectado del 112 del teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid durante un tiempo bastante considerable. Y no había luz en las dependencias y no funcionaban los ordenadores. Pero la alcaldesa sale a hacerse un vídeo diciendo, gracias a todos los vecinos de Alcorcón, todo ha funcionado de maravilla. Que repitieron todos los alcaldes de la zona, que elevamos a todos los diputados, porque parece ser que todo es felicidad y, como dijo el presidente Feijóo, gracias, señor presidente, por este apagón que hemos vivido durante el día 28 de abril. ¿Saben cómo pueden ser felices hoy? Disfrutando de una buena comida. Ya saben lo que es. La barriga llena, corazón contento. ¿Dónde vas a comer tú hoy, Julio? Mira, San Isidro. en Navarra siempre dicen eso de que a la hora de comer, el tema de conversación es que vamos a cenar. También en Galicia, ¿eh? Es un tema interesante. Franqui, que es catalán, no navarro, comparte seguro mi criterio. No tengo ninguna duda. ¿Lo ves? Pero a mí, hoy a comer me iría al Montes de Galicia, pediría una ración de pulpo. Y yo también me iría. Que es flipante. ¿Lo has probado el pulpo allí? Bueno. Ahí no he probado nada. Bueno, yo nunca he estado. Pues yo tampoco. ¿Por dónde está? Está en la calle Azcona, 46. Dicen que se puede aparcar muy bien, eso sí que me lo han dicho. Pues no lo Oye, sé. pues es un dato importante. Sí. Pero bueno, se come, tienes unos pescados, bueno, es una cosa, unos buñuelos increíbles. Calla. Bueno, en fin, Calla. Es muy mala hora. Y yumbe castellana ya es la bomba sí ahí. A la brasa. Ese sí que la brasa y luego algunos platos. Por ejemplo, te hacen un changurro trituradito. Bueno, es el mar en la boca. Buenísimo. Oh, qué rico. Eso es nuevo. Cosas muy ricas. Luego en castellana. Eso es, y yumbe castellana, castellana 172. Y después nos vamos... Bueno, no nos vamos, porque si vamos a uno no vas a ver, ¿dónde? El Torrent del Pardo. ¿Y ahí qué comes tú? Pues ahora... La picaña esa que te hacen a la plancha. Cualquier carne está buenísima. Cualquier carne está buenísima. Y cualquier buenísima. pescado, también. Déjalo correr, ¿eh? También, la verdad es que yo nunca he pedido pescado en el Torreón. Pues, no, pero es que pides una tortilla de patata y están buenísimas. O unas croquetas maravillosas de jamón. Y de aperitivo unos torreznos. Bueno. Qué maravilla. No le digas es eso muy mala hora. O sea, a los espectadores habrá alguno que esté comiendo, pero para nosotros, desde luego, esto es malísimo. Ni te Que todavía nos falta un rato, además. Hombre, el paseo. El paseo, bueno, ahí te hacen unas gambitas a la plancha o cociditas buenísimas. Y pescados muy buenos. Las chuletitas de cordero. Muy pasaditas, con unas pataditas fritas.
¿Qué queréis que os diga? Es que es muy mala hora, efectivamente. El figón de Arévalo. El figón, el cabrito y el cochinillo. Esto ya no, tampoco lo conozco. Maravilloso. Está muy lejos, ¿no? Eso. Bueno, es Está igual, en Arévalo. pero los días de fiesta la gente sale a hacer una excursión. Pues oye, Arévalo... Te haces una escapada. Arévalo, si con lo que sufres tú en el cercanías... No, que Arévalo es un sitio cómodo para ir, porque está lejos para ir a comer hoy, pero está cerca si sales fuera de Madrid, ¿no? Pues en uno de esos yo pienso comer hoy. No voy a decir cuál, pero no pienso comer en uno. Te abstienes de decirnos cuál, para que no te pillemos. Quiere privacidad. Que no le filtren las Donde no hay conversaciones. privacidad alguna es en la encuesta que ha lanzado en Telegram, que nos va a desvelar el resultado antes de irnos con los datos de la deuda de Riera, que no se me olvide. ¿La deuda suya? No, la suya no, la de todos. Bueno, con lo cual quiere decir la suya, la tuya, la de Julio. Todos, claro. La tuya también, ¿eh? No te digo. Ya te digo. ¿Estabas buscando la encuesta? Te ayudo, porque ganamos Roberto y yo. ¿Ofrecerías a Ábalos y Cerdán el indulto si presentan pruebas de la corrupción de Sánchez y su mujer y tumbáis al gobierno? Esa era la encuesta que lanzaba Julia Ariza esta mañana en su canal de Telegram. Aquí hemos debatido, había opiniones diferentes, estaban todos bastante de acuerdo con la primera de las opciones. Podéis seguir votando. Ahora mismo hay 1.684 votos. Estábamos 3-2. 1.684 votos. Habéis ganado Alba y Roberto. Y habéis ganado de 30-70. O sea que en general... Es una victoria no pírrica, precisamente. Pues que quieren los seguidores aquí, quien haya cumplido con la ley, que es lo victorión, pague. Nuestros tenemos Sánchez por 4 años, por 5 años o 6 años Y más. se lo vamos a agradecer a ellos dos. Que Sánchez seguirá mucho tiempo. Confiar. Gracias a que no han entendido la doctrina del mal menor. En fin. El voluntario en causa. Podéis seguir votando, porque mañana en el programa, si te parece bien, Alba, damos ya la votación definitiva. Y seguiremos ganando Roberto y yo. Vamos a ver, igual nuestros espectadores reflexionan. No, ya le veo. Va a llamar a Julio de cambiar de opinión. Va a llamar a Pedro Sánchez para que le diga cómo conseguir cuando la gente vota que salga B. O Tezanos, que te llama lo explicará Tezanos para enseguida. ver. Bueno, Tezanos es que ya sí, también. Que se lo invente Tezanos, claro. Puedes llamar Tezanos también. Lo veremos mañana. De todas formas, si todos ustedes quieren conocer qué está opinando el resto de los seguidores del Telegram de Julio, si quieren votar, pues simplemente si responden ustedes con su respuesta van a ver cómo se están moviendo los porcentajes de respuesta entre cada una de estas preguntas que planteaba Julio Ariza en su canal de Telegram. No solo interesante esta encuesta, sino el resto de cosas que está publicando. Nos quedan menos de 15 minutos. Riera, vamos ya con los otros datos que nos has preparado. Sí, eso. Vamos a ver. Como comentaba antes, el Tesoro Público, que es una Secretaría de Estado que tiene físicamente debajo a todos los empleados que trabajan en el Tesoro Público, todos los días 7 de cada mes, en este caso, como había el puente, se ha llevado al día 12 de mayo, publican los datos en los que se endeuda la Administración General del Estado, es decir, todo lo que depende de Pedro Sánchez. Entonces, ahí lo que he preparado es cómo ha ido pasando, cómo estábamos en enero, en febrero, en marzo y en abril del 2024 y en enero, febrero, marzo y abril del 2025. Entonces, llama muchísimo la atención de que nos hemos tenido que endeudar, es decir, en 4 meses, en 62.800 millones de euros en total. Es decir, a esto iba a haber que añadirle, a estos 1.482.000 millones, hay que añadirle lo que se han endeudado los ayuntamientos y las comunidades autónomas, porque aquí va incluido los organismos autónomos que dependen de la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Esto significa que en solo 4 meses ya nos hemos endeudado más que todo lo que nos endeudamos en el 24, que tuvimos que pedir prestados desde la Administración Central del Estado casi 59.000 millones de euros, es decir, casi 5.000 millones de euros cada mes. En solo 4 meses, 62.800 significa que nos estamos endeudando en 15.700 millones de euros al mes. Y la pregunta que hay que hacer es, oiga, ¿y a dónde va este dinero? Si al Ministerio de Transportes le han dado en el primer trimestre menos dinero para gastarse este año, y a Defensa lo mismo, y a Vivienda lo mismo. Es decir, si todavía no nos hemos endeudado prácticamente ni un euro en Rearme. Es decir,
los 3 primeros meses del año en rearme ha sido un 0,6% menos que el año pasado, y ahí solo representa el 0,46% del PIB. Por lo tanto, la pregunta es, oiga, ¿en qué nos estamos gastando todo esto? Yo tengo mi propia explicación y es la que voy a dar. La realidad es que el déficit del año pasado no fue de un 3,2%, como ha presentado las cuentas María Jesús Montero, sino mis datos me dan casi un 5%, un 4,8%, es decir, un 1,6% más del PIB. Un 1,6% más del PIB de déficit implica casi 28.000 millones de euros más de gasto no contabilizado que hay que ir pagando a lo largo de este año, y por lo tanto nos hemos tenido que pagar y por eso endeudar 28.000 millones más. Si además le sumamos que dejamos el Banco de España en negativo en 29.000 millones de euros, claro, 29.000 millones de euros que ha habido que devolver al Banco de España para que no esté en negativo, más los 28.000 millones que no hemos contabilizado, ahí tenemos 57.000 de los 63.000 millones de más que hemos tenido que pedir dinero prestado. Esa es la puñetera realidad. O sea, nuestro país está camino de la quiebra técnica, porque este año ya es un 1,6% más de déficit, el año anterior era un 1,2%, el anterior un 0,8%, y cada año va subiendo más el déficit que no contamos a Bruselas. ¿Te imaginas un escenario en el que subieran los tipos? Claro, es que ese es el problema. Es que, ¿qué rayos hacemos? Es que ese es el problema. Es que, independientemente de todo, los tipos ya están subiendo. No como pasó con Mariano Rajoy, que se encontró un patatal monstruoso, sino ya está subiendo por varios motivos. El primero, porque el Banco Central Europeo ha devuelto prácticamente 50.000 millones de euros. Es decir, han vencido 50.000 millones y no los ha renovado. Es decir, hemos tenido que ir a salir a los mercados a pedir 50.000 millones y los hemos cogido al 2,8%, cuando esa parte era al 0%. Por eso, este año, los intereses de la deuda van a subir a 45.800 millones, cuando el año pasado eran 38.400 millones de euros. Ya hicieron trampa en la contabilización de intereses. Y por lo tanto, por eso este año han tenido que poner en verdad, y por lo tanto ya estamos en 45.800 millones, que le hemos dicho a Bruselas, ojo, que será más. Pero a Bruselas ya le hemos dicho 46.000 millones de intereses contra los 38.000 del año pasado. Casi 8.000 millones de euros más en intereses. Ya claro, es que la deuda no es gratis. O sea, la deuda, por mucho que nos digan la izquierda, la deuda se paga, y se paga cuando vence la amortización, que tenemos que volver a pedir, y normalmente suele pasarnos que tenemos que pagar más interés. Por lo tanto, este año vamos a gastar los 46.000 millones en intereses, y el año que viene, al ritmo que va, por supuesto, pasaremos los 50 y nos acercaremos a los 55.000 millones. Y es que esto es una locura, es que 55.000 millones de euros es casi, es decir, el 90% de toda la educación de este país. Todo el gasto de educación en nuestro país son 63.000 millones de euros, todo en la educación pública, primaria, secundaria y la concertada y la universitaria, son 63.000 millones de euros, y los gastos financieros ya están casi en los 50.000 millones de euros. Es que, y subiendo, es decir, claro, 63.000 millones en 4 meses, ¿a dónde vamos? Pues si esto lo extrapolásemos... No es nada alentador escucharte, la verdad. Nunca lo ha sido. Claro, y luego si añadimos las famosas declaraciones de la ministra Montero, cuando decía 1.000 millones arriba, 1.000 millones abajo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Claro. Es decir, que en números no hay juego. Es decir, es lo que es. Yo siento dar malas noticias, pero es que, ¿qué queréis? ¿Que os mienta a vosotros también? No, para eso ya está Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Y yo creo que aquí lo que tenemos que saber es dónde estamos. ¿Sí? Y esto no es fácil de mantener informada, tener esta información. ¿Sí? Esto supone trabajar muchas horas para poder llegar aquí y contar este tipo de cosas. ¿Sí? Que nos las tendría que contar el gobierno. Que es exacto. Pero si no se las cuenta ni a Bruselas. Que tiene todos los medios y 900 asesores. Pero ni a Bruselas le cuenta la verdad. Entonces, claro, las cuentas no salen, evidentemente.
Y por eso, desde esta televisión, hay una cosa que es muy interesante, es que aquí la libertad la da el presidente de esta compañía y la directora del programa, que nos dejan contar este tipo de cosas. En otros medios no, también lo saben, ¿eh? También lo saben. ¿Qué te digas que no se sabe esto no hay economistas en Antena 3? Claro que también, y en Telecinco, claro que también, y hay economistas que tienen esta información. Si la tengo yo, la tiene cualquiera, porque esto es público. Lo que pasa es que, claro, que hay que trabajar para poderlo explicar a todos los telespectadores. Y esa libertad, Riera, que mencionas, se consigue única y exclusivamente gracias al Club de Amigos, a todos los espectadores que nos ven, que forman parte de esa familia, que nos ayudan siendo socios o de forma puntual, o incluso nos envían todo su cariño, todo su respaldo. Como dicen el Club de Amigos, por poquito que sea, siempre es de ayuda y desde luego de muchísima. Ese es el número de teléfono al que pueden llamar si quieren, incluso no hace falta, no tienen por qué ser socios del Club de Amigos, o incluso si lo son, pueden hacer también alguna donación puntual. Aquí incluso, que hemos mencionado antes el tema del apagón. Hemos sufrido en primera persona lo que es, Julio, no estar a la última hora de todos los avances y de todas las cuestiones tecnológicas, porque ese día, pues bueno, no pudimos emitir hasta las 10 y pico de la noche, y emitimos a las 10 y pico, que no nos podía ver incluso todo el mundo. Pues precisamente está esta herramienta por la cual pueden ayudarnos a ponernos al día, y que si volvemos a sufrir otro apagón, que a las voces, hay muchas voces que dicen que así va a ser, que incluso Fernández lo decía claramente el otro día, más pronto que tarde, pues ahí tienen Club de Amigos, Julio. Y además con la posibilidad de desgravar una parte muy importante de lo que puedan aportar. Sí. Es una experiencia que no tiene ninguna otra televisión en el mundo, que es tener como máxima fuente de ingresos los propios espectadores voluntariamente. ¿Por qué? Pues porque a ustedes les parece que vale la pena lo que hacemos, y que además tiramos una piedra en un estanque que está completamente podrido y con el agua sin mover desde hace años, y llegamos nosotros, tiramos la piedrecita y se van moviendo las cosas, una tras otra. Así que vamos a intentar seguir haciéndolo, ¿no? 91 616 24 64. Si lo prefieren, también pueden enviar un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Incluso hay personas que nos han hecho testamento. Sí, es verdad. A nuestro favor, y personas que nos han dejado legados, que entienden que, bueno, pues que aunque ellos ya no estén, dejan una herencia de alguna manera para sus hijos, para sus nietos, para el futuro. Y que siga existiendo alguien que garantice por lo menos la libertad de expresión y una forma diferente de entender el mundo. Y el querer construir precisamente un futuro mejor y sobre todo que se sostenga en unos ciertos valores que son los que defendemos en esta casa. 91 616 24 64. También están viendo en todo momento los dos números de cuenta. Siempre lo digo, abrir la cámara, fotito a la pantalla, y ya tienen ahí el número de cuenta sin tener que estar apuntando deprisa y corriendo, que no sé si era un 8 o era un 0 y lo he apuntado mal. No se preocupen, el teléfono del Club de Amigos está siempre disponible, 91 616 24 64. Si no les cogen el teléfono, no se preocupen, porque la llamada queda registrada y desde el Club de Amigos amablemente, en cuanto puedan, se la van a devolver y estarán ahí con todos ustedes. Y recuerden eso que nos dicen nuestros amigos aragoneses, que a mí me divierte mucho. Dice, muchos aplaudieron sus piruetas, pero el solico se curó las agujetas. Pues fíjense, ahí queda esa frase. Nos vamos a la página internacional con la demanda, disculpen, que Bruselas ha impuesto a 5 países diferentes, atención, por no controlar, María Vallejo, las redes sociales. Así es, Alba. Bruselas ha dado un paso más en el control de las redes sociales. Ha demandado a 5 países de la Unión Europea y los va a llevar ante el Tribunal de Justicia. Estos 5 países son Chequia, Chipre, Polonia, Portugal y España. El motivo reside en la Ley de Servicios Digitales. Esa ley establece que como mínimo el 17 de febrero del 2024 todos los países miembros debían asignar una autoridad nacional competente para regular el funcionamiento de las redes sociales. Esa autoridad debía tener las competencias
competencias necesarias para garantizar, supervisar e implementar la ley. Estos 5 países han incumplido total o parcialmente todo esto. Polonia, por ejemplo, no ha nombrado a ningún coordinador nacional, lo que hace que haya incumplido totalmente esta ley. Y en el caso de los otros 4 países, de Chequia, Chipre, España y Portugal, las acusaciones son distintas. Aunque sí que han nombrado a un coordinador nacional, no se le ha concedido las competencias necesarias. A esto se suma que ninguno de los 5 ha aprobado todavía el régimen sancionador por incumplir esas normas. Bruselas, de hecho, ya ha empezado por emplazar a estos países. Chipre, Chequia, Polonia y Portugal ya fueron llamados el 24 de abril y a España le toca el turno el 25 de julio. Después de esta fecha se enviará los dictámenes el 3 de octubre para Chequia, Chipre y Portugal y el 16 de diciembre para España y para Polonia. Bueno, Julio, de momento tu Telegram te libras de esa censura, ¿eh? Bueno, es que yo creo que el gobierno de España quiere evitar a toda costa la censura y se está comportando como un gobierno de libertades y de libertades públicas. Yo se lo agradezco muchísimo. Y ahora es cuando Francas diría, si tuviera mi cartel de ironía... Claro, teníamos que tener un cartel doble, que ponía por un lado aplausos y por otro ironía. Pero llevamos más años que la Renfe paralizada, ¿eh? Tenemos que introducir cambios. Sí. Depende de cambios. ¿Me quedo libre? Venga, último asunto que ya les cuento rápidamente porque me queda apenas un minuto, que es Begoña Gómez. ABC publica esta misma mañana cómo el magistrado Peinado se encuentra, está esperando un informe de la UCO sobre cómo Begoña Gómez habría participado o de qué forma en el rescate a Air Europa. En el día de ayer declaró Francisco Martín, él es el delegado del Gobierno y estaba citado a declarar por la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que presuntamente Begoña Gómez habría usado para sus intereses privados. He comparecido ante el juez y he podido confirmarle que yo en ningún momento participé en ese nombramiento por el que se me ha citado hoy en calidad de investigado. Y por lo demás, todo queda condicionado al recurso que hemos presentado ante la Audiencia Provincial porque consideramos incomprensible esta citación y por lo tanto esperamos que resuelva la Audiencia Provincial. Bueno, es importante señalar que pasa también muy inadvertida la declaración de uno de los técnicos de Google que reconocía que Cristina Álvarez, que es esta asesora, también que pagaba, que pagábamos todos a Cristina Álvarez porque era asesora de Moncloa, es decir, trabajadora pública, habría participado en al menos una decena de reuniones sobre la plataforma que Google elaboró para la cátedra de la esposa del presidente, que esto es algo también importante, que confirmaría precisamente eso, que trabajaba para sus propios negocios. No hay tiempo para más, señores. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos. Ya saben que para seguir informados, todas las redes sociales de esta casa y el canal de Telegram de Julio Eriza. Por lo demás, les vemos aquí mañana a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día y feliz día de San Isidro, por cierto. Adiós, hasta mañana.